Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy el señor Núñez Feijóo ha anunciado que el Partido Popular va a llevar al Parlamento Europeo, en el ámbito del Grupo Popular Europeo, el de Ursula von der Leyen, el asalto al Estado de Derecho que está perpetrando Pedro Sánchez. Bien está, no sé en lo que acabará, pero bien está. Hoy mismo, desde el Consejo de Ministros, el Gobierno acusaba al Tribunal Supremo de prevaricación, de investigar al fiscal general del Estado sin pruebas. Lo que pasa es que en el mismo momento en que Feijóo decía esto y el Gobierno decía esto otro, Feijóo decía también en otro foro que apoya la reforma de las pensiones del Gobierno, del Partido Socialista. Con lo cual el espectador se queda un poco desarmado. Vamos a ver, yo no entiendo, bueno, iba a decir yo no entiendo, sí, lo entiendo perfectamente. Todos entendemos que el PP en lo que está es en tratar de seducir como pueda a 1 millón y medio de votantes del PSOE que podrían cambiar al PP porque no están particularmente ideologizados y explicarles aquello de no, si yo soy muy progresista, lo que pasa es que estoy contra el asalto tal, con lo cual vótame a mí en lugar de a Sánchez. Bueno, ellos sabrán lo que hacen, allí tiene gente que cobra un montón de dinero para hacer estas estrategias, pero que piensen en sus otros votantes, o sea, los fieles, que se quedan completamente desarmados. Porque la realidad objetiva, y en esto tiene razón Feijóo, es que Pedro Sánchez está desarmando a bofetadas el Estado de Derecho y lo está haciendo para protegerse a sí mismo y a su familia extensa. Porque, por ejemplo, cada cosa que aparece relativa a la trama de hidrocarburos amplía y ahonda, ¿verdad?, la red de corrupción del Partido Socialista. Pero claro, si en este paisaje tú en lo que estás es que no se preocupen, que yo les voy a apoyar en la reforma de las pensiones, entonces ¿en qué quedamos? Es muy difícil hacer así oposición, o mejor dicho, es muy difícil creerse así a la oposición. Este asunto del Estado de Derecho en el que estamos insistiendo permanentemente es que es gravísimo, porque no es el Estado de Derecho, no es una imagen abstracta, no, es su garantía jurídica, la de usted en su casa, ¿verdad? Lo que está literalmente en juego. Hoy precisamente el rey, en el discurso a los embajadores de España, hace un par de horas apenas, ha subrayado, mire usted por dónde, esta cuestión. La necesidad de respetar la separación de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas. Y usted estará pensando, seguramente lo pensó el ministro Álvarez allí presente, ¿y qué tendrá que ver eso con los embajadores? Amigo, pues precisamente ahí está la clave, en que no tiene nada que ver con los embajadores. El rey ha dicho eso para que se le oiga. Y Feijóo diciendo que va a apoyar la reforma de las pensiones del Gobierno. En fin, mientras todo esto pasa, que sepa usted que se confirma que contra lo que dijo Pedro Sánchez, el Gobierno español aún no ha pedido las ayudas europeas por la catástrofe de Valencia y el día 21 se le acaba el plazo, que el Gobierno ha vetado la comparecencia del jefe de la AEMET en Valencia dentro de la comisión de la DANA que ha montado el Gobierno Autonómico Valenciano, que la Policía Local de Valencia ha informado que el Ministerio del Interior se negó a que la Policía Nacional les ayudara en el asunto de la DANA y que la alcaldesa socialista de Paiporta quiere multar a los tractoristas que al ir allí a ayudar a sacar cosas dejaron el tractor mal aparcado. España. Y Feijóo apoyando la reforma de las pensiones. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias y nosotros vamos a empezar a contar parte de lo que está pasando en España y en el mundo un poquito también, pero no cree usted que hay mucho espacio en titulares. Bueno, aquí lo fundamental, el Supremo estudia anular el nombramiento del fiscal general, es decir, no cesarlo, sino declarar nulo su nombramiento en su día. Esto, por cierto, creo que recordar que la reunión es el día antes, creo recordar, de su comparecencia ante el juez. En fin, a ver lo que pasa. De momento la noticia ha sido que hoy en el Consejo de Ministros dos eximios juristas como la señora Alegría y el señor Marlaska, que jurista sí es, pero eximio, bueno, eximio, no lo sé, da igual. Los dos, de sus palabras lo que se deduce es que los jueces están prevaricando contra el Partido Socialista. Es una auténtica locura.
pero en esa locura estamos. Y entonces va Feijóo y dice que apoya el plan de las pensiones. Es que además no es preciso, o sea, no hace falta el voto del Partido Popular para que el gobierno haga lo que quiera en materia de pensiones. O sea, ¿por qué vas y cantas, Alberto? Para que te escuche quién. ¿Quién? ¿Sirve Chaurrondo y toda esa gente? Bueno, en fin, ellos sabrán lo que hacen. El plan de vivienda de Pedro Sánchez, si es que está el plan, ha dejado muchísimas inquietudes. No sobre las realizaciones concretas, porque, por ejemplo, las viviendas anunciadas en Valencia ya las había anunciado Ábalos hace 5 años, ¿verdad? Y no sé, siguen sin hacerse, sino por el tufillo general, muy en particular el presentar las herencias como algo malo. Pero vamos a ver, o sea, ¿quién eres tú para quitarme a mí lo que yo pueda dejarles a mis hijos? En líneas generales hay una atmósfera de odio a la propiedad que para empezar es inconstitucional. Y luego, mire, las rebeliones populares suelen empezar así, ¿eh? Bueno, lo veremos. Decía que íbamos a ir poco al mundo hoy, pero hay que pasar por la toma de posesión de Trump. Hay que pasar, entre otras cosas, porque el único líder español que va a estar presente es Santiago Abascal. Mire usted por dónde. Sánchez no está invitado, Feijóo no está invitado y Santiago Abascal sí, en tanto que presidente de Patriots, el grupo del Parlamento Europeo. ¿Por qué Sánchez y Feijóo no? Bueno, contestaremos esta noche en el programa. Y luego hay que ir a un asunto que es de una enorme importancia, aunque pueda parecer como muy específico, que es la historia esta de que los barcos mercantes ya no atraquen en costas españolas, sino que se vayan a Marruecos. ¿Sabe usted por qué? Porque por atracar aquí tienen que pagar un quintal por derechos de emisión. ¿Y qué pasa? ¿Que si atracan en Marruecos van a contaminar menos? No, eso es el absurdo. Pero hay otro absurdo. Resulta que esos barcos son de navieras europeas. Es decir, por la legislación de la Unión Europea, navieras europeas hacen que sus barcos atraquen fuera de puertos europeos para no contaminar... ¿Dónde? Para no contaminar Algeciras, si estás atracando en el puerto de enfrente, en la costa africana. Es una locura, pero el agujero es importante. En Algeciras, en Valencia, en fin, en lugares de la Unión Europea que están perdiendo un montón de dinero que nadie les va a compensar. Bueno, veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Doña Gabriela Camuñas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Y nada, pues efectivamente, la nueva salida de Feijóo, ¿no?, con lo que ha pasado, el ataque tan relevante que ha sido al Estado de Derecho con la proposición de ley de protección de familiares amigos, no se entiende una respuesta menos contundente como la de Feijóo de pues salir y apoyar las pensiones, que serán por otras cuestiones. Pero es que la propia ley que está proponiendo el grupo parlamentario del PSOE supone en sí misma un propio delito. O sea, ¿por qué un funcionario público se dicta una resolución injusta para beneficiar a un amigo suyo o para que se le adjudique un contrato en beneficio de alguien que es familiar, amigo suyo? Eso es un delito. ¿Y por qué no promulgar una ley que beneficie a mis familiares, ¿no?, o a mis amigos? No es un delito en sí, más allá de un ataque, por supuesto, al Estado de Derecho. Entonces, bueno, efectivamente se espera una respuesta un poco más contundente de la oposición, que analizaremos por qué y las causas, pero no parece lo más coherente. Efectivamente. Bueno, Gabriela, bienvenida, buenas noches. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Feliz año, que es la primera vez que vengo este año. ¿Es la primera vez que vienes desde que empezó el año? Sí, tampoco hace tanto, sí. 14 días. Ya, no era consciente en absoluto. Sí, sí. Te tenemos siempre tan presente en esta mesa. Muy feliz año, Miguel Ángel. Gracias. Oye, que esto es por tocar las narices un poco. El Vaticano ha decidido, el Papa ha decidido prohibir la inmigración ilegal en el suelo del Vaticano. Bueno, imagino que prohibida ya estaba. Lo que ha salido es efectivamente una normativa con las penas aplicables a todo aquel que entrare clandestinamente dentro del territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano. O sea, que son penas de cárcel y de multa, y son bastante serias. Y también, por cierto, la pena de no volver a entrar al Vaticano, ya ni legalmente ni ilegalmente, si entras alguna vez ilegalmente. O sea, que si vas a Lampedusa o a Hierro, en las Canarias, hay que abrazarlos, pero si vas al Vaticano, no. Hay una contradicción obvia y, bueno, pero no, la verdad es que no es la primera vez que se producen estas
estas contradicciones cuando uno recuerda que el único estado del mundo que sí que está todo su perímetro rodeado de un muro de verdad. Normalmente hablamos de muros, hablamos de vallas, que probablemente sean más eficaces, por otra parte, ¿no? Con las concertinas y todas esas cosas. Y con cámaras y tal, pero muro, lo que se dice muro, y además bien profundo, cualquiera que haya entrado a visitar. Y bonito además, hay tramos que son muy bonitos. Histórico, muro castillo, como tal, que lo rodee completamente, es verdad que menos por la parte de la plaza de San Pedro, porque obviamente ahí si pones un muro, pues pierdes la perspectiva. Pero bueno, también tienes un pedazo de edificio ahí, que es la propia basílica, la más grande del mundo, que también supone como una especie de barrera, pues es el estado de la Ciudad del Vaticano. Entonces, por eso todo este discurso, la verdad es que es una pena, porque sería deseable hablar de estas cosas con calma, con razones, con argumentos, pero normalmente la cosa pues simplemente se politiza en que la gente se pone a insultar al Papa, que no me parece una buena idea, debo decir, o sea, no viene a cuento. Y además le da igual. Y además le da igual, seguramente. O la gente se pone a defender con argumentos absolutamente estrambóticos y que ya no es que necesites fe para ellos, necesitas abdicar de todo razonamiento mental, se ponen a defender este tipo de cosas. Y seguro que ha habido defensas de esto también. Lo deseable sería eso. Yo creo que el logos tiene una cierta importancia en la religión católica, está en el versículo primero del Evangelio de San Juan y con una posición bastante importante. El logos, el entenderse, el hablar, la palabra, las razones serían deseables para superar esto, porque es grave, porque el pecado de la hipocresía cometido por autoridades religiosas, pues a Jesús le sentaba bastante mal. De hecho, es lo que hacían los fariseos y los sumos sacerdotes de la época. El logos, ¿eh? Hay que explicar. Y esto del logos hay que dedicar un programa, porque sospecho que buena parte de la audiencia más joven oye hablar del logos y piensa en el logos feroz y no tiene nada que ver con eso, pero eso será otro día. Bueno, Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Don José Javier y compañía, pues estoy francamente bien. A mí el frío me sienta bien, bastante mejor que el calor. Y si no fuera porque tú se lo has preguntado y yo confío absolutamente a ciegas en la palabra de Miguel Ángel, eso que decís del Vaticano es para no creerlo, ¿eh? Sí. Es una cosa... Está en la página web del Vaticano. Está en la página web. No, sí, yo me lo creo. Solo con que me lo digas tú, yo te creo. A mí me parece una cosa como para mear y no echar gota, que decía el castizo, ¿no? Y bueno, pero estamos viendo cosas en la época actual que hasta yo me deslumbro con la visión que me dan algunas de esas cuestiones. Y lo de la lex ad personam, la ley específica, la ley Begoña, la ley Begoña, pues yo espero que efectivamente no solo la acción del Partido Popular, sino lo que se está viendo ya en la unanimidad de las asociaciones de jueces y fiscales, pues que todo eso dé al traste desde Europa, porque aquí en España yo de los socios de Sánchez me lo espero todo, que dé al traste con ese engendro. Tiene la particularidad de que, aparte de suponer un ataque a una institución constitucionalmente aprobada, como es la acción popular, que puede tener los matices que se han ido introduciendo en la ley de enjuiciamiento criminal, algunos de ellos acertados, la mayoría, puede limitarse un poco, sobre todo en materia de abusos cometidos por los partidos políticos. Pero aparte de eso, liquidar esa institución, repito, constitucionalmente vigente, es un ataque directo a la Constitución. Pero hacerlo en provecho, como decía Gabriela, de personas concretas y además con vínculos familiares, es que no resiste los mínimos estándares democráticos. Cuando Úrsula y los demás se ponen tan estupendos contra Polonia y contra Hungría y este tipo de cosas, caray, dense una vuelta por aquí, por España, mírennos un poco. Nah, eso lo vienen en verano. Ya, pero que ya se acabó lo de Didier Reinders ese, o como Didier Reinders. Sí. Bueno, ya, sí, pero ya me la han pillado en un pufo este también. Sí, también. O sea, también. Ay, Dios mío. Que no bueno, hay entraremos por dónde estas. cogerlo, pero en definitiva, tendremos sarao, seguro. Habrá sainete ahí. Habrá sainete. Miguel, bienvenido, buenas noches. ¿Usted se acuerda aquel día que vino aquí un médico y nos estuvo contando que habían encontrado un sistema para intervenir, para curar las hemorroides sin cirugía? Que hubo un montón de gente que escribió
muchos que según empezaban a explicar, decían, no puede ser. Y según lo iba explicando, decía, ¡ay, va! ¿Qué cosa? ¿Cómo es que a nadie se le había ocurrido esto antes? Bueno, hoy viene don Juan Guillermo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, José Javier. Bueno, para cosechar el éxito obtenido con la anterior aparición aquí en el Gato al Agua, con este procedimiento, que vamos a recordar básicamente en lo que consiste, es decir, el típico problema del que nadie habla hasta que es demasiado tarde, ¿verdad? Y que vosotros encontráis una forma de atajarlo, que es no actuar sobre la manifestación superficial del problema, porque eso resulta que es la manifestación superficial de un problema, sino sobre el origen del problema, ¿no? Efectivamente, así es. Nosotros lo que tratamos es la causa que provoca la aparición de las hemorroides, lo cual significa que perder el concepto de que las hemorroides son una enfermedad y son simplemente un signo de otro problema, que es un hecho muy importante, no es un signo de otra enfermedad, sino simplemente de un problema que se puede solucionar. ¿Y por qué digo que es importante? Porque como factor pronóstico es muy importante. Yo siempre explico a mis pacientes que si alguien tiene una jaqueca porque tiene migrañas, le daremos siempre analgésicos porque no sabemos lo que es una migraña. Sí. Y entonces no podemos tratarle más que con eso. Pero si alguien tiene jaquecas porque lleva un sombrero apretado y lo que le hago es ponerle un sombrero ancho, no solamente es que la jaqueca le vaya a desaparecer, sino que no le tienen por qué reaparecer. Esto no tienen ninguna enfermedad y el problema aquí es igual. Esto del sombrero apretado, además es una buena figura porque de lo que estamos hablando como origen del problema aquí precisamente es de la constricción de una vena. Efectivamente, es una vena que queda comprimida entre la arteria y la columna vertebral. Y pasa exactamente igual con la aparición de las hemorroides y de las varices durante el embarazo. Creo que queda comprimido es la vena con el crecimiento del útero. Por eso en muchas ocasiones desaparecen después del parto. Y vuestro tratamiento consiste, ahí estamos viendo los gráficos que el otro día dejaron alucinada a la audiencia y que vale la pena que usted los vea mientras sigue la explicación, porque de verdad es que, claro, ¿sabe usted qué pasa? Que cada vez que alguien aporta una solución, digamos, perdóneme usted, sistémica, es decir, del conjunto, la gente se queda con la boca abierta, yo el primero, y en este caso es así. Claro, ahora, y Miguel el segundo. Ahora la cuestión es la siguiente, digamos, por causas de origen puramente mecánico, físico, como es un embarazo, por ejemplo, donde hay una constricción obvia por el crecimiento del bebé, se puede entender, pero cuando pasa si no hay una causa mecánica directa, ¿qué está pasando ahí? Pues lo que está pasando es que las arterias llevan la sangre desde el corazón a los tejidos, las venas devuelven la sangre desde los tejidos al corazón, las arterias y las venas van juntas y son simétricas, no se parecen nada más que en eso, pero algo que va del corazón a las dos piernas y algo que vuelve de las dos piernas al corazón se tienen que cruzar en algún punto. Yeah. Y en ese punto donde se cruzan, el cruce queda establecido en que la vena queda entre la arteria y la columna vertebral. La pared de las venas es muy débil. Sí. Si alguien intenta comprimirse el pulso de la arteria en la muñeca, tiene que hacer fuerza. Pero si cogemos cualquier venita y apretamos sobre ella, no cuesta nada aplastarlo. Cambios de posición en la columna pueden hacer por contracturas musculares, es muy frecuente las hemorroides, eso se sabe en pacientes que tienen problemas en columna lumbosacra, hacen que la vena quede comprimida entre la arteria y la propia columna. Y como el sistema venoso no tiene un corazón para aplicar más fuerte, mayor fuerza para que suba la sangre, cuanto sobrepasamos la capacidad que tiene el sistema, que tenemos que vencer la gravedad, pues entonces ocurre que la sangre en vez de subir, baja. Y cuando cae es cuando se puede producir el problema de las hemorroides u otros problemas. De esto te iba a preguntar, ¿y otros problemas? Claro, porque si estamos viendo que el origen es ese, supongo que las hemorroides no serán la única manifestación, ¿habrá otras eventuales? Evidentemente, porque lo que queda comprimido son las venas ilíacas comunes, y las venas ilíacas comunes son las autopistas de salida de toda la sangre desde el ombligo hacia abajo. Luego, en el momento en el que yo tengo un reflujo a nivel de las venas ilíacas comunes, que la sangre no puede pasar y baja, pues puede ir bien hacia la zona pélvica, causar el cuadro de congestión pélvica femenina, con cuadros de dismenorrea, de dispauremia, de pesadez abdominopélvica o hinchazón de las piernas, la aparición de varices en las piernas o las propias hemorroides. Ah, leche. Miguel, ¿ya has visto, Miguel? Yo acabo de ver
acabo de ver que voy con 21 años de retraso, porque yo, y lo explico paladinamente, yo sufrí de ese mal desde bien joven. Y como tenía mucho miedo, porque tenía miedo, me decían que eso, si te operaban, pues que daba mucho dolor y tal. Tardé, hasta que me junté con unas hemorroides de 4º grado, creo que se llaman. Y claro, a mí me decían, no, esto viene de problemas de estreñimiento, de estar excesivo tiempo en la posición de adoración del señor Roca y demás. Ajá. Me operaron. Y ciertamente, a partir de ese momento, a mí no me han vuelto a aparecer, pero pasé una semanita que no se la deseo ni a Pedro Sánchez, ¿eh? Y bueno, eso es porque eres muy generoso. Eso sí. Pero vamos, ¿esto que hacéis vosotros es una técnica nueva, muy novedosa? ¿Cuándo se ha descubierto? ¿Sabéis si hay otros colegas que os van a copiar o cómo es eso? En este momento somos los únicos en el mundo que tratamos las hemorroides así. El colocar un estén en la vena ilíaca, que es la forma de corregir esta estrechez de la vena, se hace ya desde hace mucho tiempo. Pero básicamente ha sido la llegada al mundo venoso de una técnica que se llama IBUS, que es una ecografía por dentro de la circulación. IBUS es el acrónimo de Intravascular Ultrasound, ultrasonido intravascular. Es lo que nos permite diagnosticarlo. El problema que conocemos desde los años 50, se llamaba el síndrome de May-Turner, pero ninguna técnica lo diagnostica con precisión. Hay muchos falsos negativos y así hacemos un escáner, una resonancia, una flebografía, una ecografía normal. Entonces, con la llegada del IBUS y aplicarla al territorio venoso, ya podemos hacer, como en la diapositiva, pues un diagnóstico pues preciso de cómo se... Eso es lo que te iba a decir, eso es el aparatito que se mete dentro. Ese es el aparatito, lo negro es aire o líquido, el centro es líquido, el redondelito blanco que se ve es la sonda del IBUS, la sonda es lo que pasamos por encima cuando hacemos una ecografía normal, aquí está metido dentro de la vena, y eso es una vena ilíaca normal. Y si nos ponen la siguiente diapositiva... A ver, la siguiente casi que no pasa nada si te lo pierdes, Miguel, porque total, solo de pensarlo da un poco de cosilla. Pensarlo tuyo da un poco más de cosilla que esto, pero bueno. A la misma vena que está comprimida totalmente. Está comprimida totalmente. Ostras, tan comprimida queda. Tan comprimida queda y aún con ese grado de compresión, con otras pruebas, no se aprecia. Doctor, y una vez se aplica la técnica, ¿cuánto tiempo tarda el paciente de hemorroides en experimentar la mejoría y la curación en su caso? Siempre depende de cada paciente. Desgraciadamente no hay una norma estricta, ¿no? Hay pacientes que han ingresado con dolor a hacerse el procedimiento y han salido sin dolor, otros pacientes tardan unos días. La sintomatología suele revertir rápidamente, ¿eh? El sangrado es lo único que tarda un poquito más, porque lógicamente mientras existe esa variz, que es lo que es la hemorroide con el roce por la defecación, pues si hay herida, pues lo va, pues, pero como ya se ha descongestionado, pues con el tiempo cede el sangrado también. Y de lo que no tengo información, porque mis pacientes no me lo cuentan, es de lo que yo llamo la estética de la hemorroide. Que no vienen a verme más allá de un mes, no vienen me salen zumbando, como Miguel Durán en su día, efectivamente. Entonces, es mejor que no vuelvan, mira. No tenemos suficiente, bien. Sí, puedes pensar que están todos bien o todos malos, que no vienen, no sé. Pero eso lo arregláis haciendo unas fotos o un vídeo de cómo entran y luego les pedís... Sí, ¿no? Y lo ponen en TikTok, no te digo, Miguel Durán, de verdad. Mire, o sea, ya me informé, o sea, el procedimiento es absolutamente único, funciona fenomenal y la verdad es que no se puede explicar de una forma más llana y más completa. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Javier. Gracias por estar aquí esta noche. Están en la calle Río Rosas, en Madrid. Llamen al 669-795076 o en la web ibismed.es para toda la información. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Es que en España hay mucha cabeza. Uno ve el Consejo de Ministros y piensa que no, pero hay que ver el resto del país. En fin. Nos vamos a la publicidad. Y a la vuelta de la publicidad, hoy en el Congreso tenía lugar el Congreso del Lobo, que es unas jornadas que ha organizado Vox. Usted sabe que en España con el lobo hay un problema fundamental. Y es que comunidades autónomas donde no hay lobos
decidieron sobreproteger al lobo en comunidades autónomas donde sí hay lobos. Pero resulta que es un auténtico desastre. O sea, la evaluación de pérdidas económicas, 40 millones de euros, 50 millones de euros, hoy han salido cifras asombrosas allí. Bueno, ¿y por qué? En Asturias, por ejemplo, es terrorífico. Bueno, no es el único problema terrorífico que hay en Asturias. La inmigración ilegal, el alojamiento de lujo de inmigrantes ilegales que han llegado allí, transportados por el gobierno. La obsesión del gobierno regional en inventarse un idioma, porque la lengua es un invento, ¿verdad?, para que toda la vida pública, a partir de ahora, se hable en lengua. El mogollón de los presupuestos y el problema eterno de Asturias, que es que demasiados años de gasto público sin medida y sin objetivo han terminado privando a esa tierra, que es maravillosa por otra parte, de posibilidades reales de desarrollarse por sí misma. Bueno, pues todo eso con Carolina López dentro de un instante. Ahora la publicidad y enseguida vamos con ello. 22-14, 21-14 en Canarias, casi 15, y vamos a ir a esta cuestión del lobo, que o sea, del Duero para arriba, bueno, ya no, porque en la propia Comunidad de Madrid ha habido casos recientes también de ataques a ganado. Es que qué poca cabeza. Bueno, Carolina López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carolina López, usted la conoce porque se presentó en Asturias por Vox en su momento y vino aquí varias veces, y desde entonces hemos hablado mucho de cómo estaba allí el asunto. Ahora hablaremos de cómo está allí el asunto, pero empezamos por esta cuestión del lobo, que era protagonista hoy en el Congreso de los Diputados. Exactamente, hoy bueno, pues se celebró toda la mañana, ¿no?, una jornada, el primer Congreso Nacional del Lobo, organizado por el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, donde tuvimos pues la oportunidad y el privilegio al final de escuchar a maravillosos expertos hablando y diciendo las verdades sobre la problemática que supone esta sobreprotección del lobo para ya no solamente para los ganaderos, que son los principales perjudicados, pero sino que también para la biodiversidad y todo el ecosistema, ¿no? Los ganaderos continuamente están teniendo pérdidas de los animales de su cabaña ganadera y cada año sufren más ataques por este depredador sin que el gobierno pues haga nada por evitarlo. Es más, es que el gobierno incluso, que hoy se comentaba, ¿no?, llegó a manipular los datos del censo del lobo en el 2019, en vez de mandar a Europa el último censo del lobo, mandó el 2012-2014. Que había menos ejemplares, efectivamente. Exactamente, que es el censo que a día de hoy sigue teniendo Europa, lo que es, bueno, pone ya de manifiesto que desde el gobierno socialista lo que quieren es proteger al lobo en perjuicio del ganadero. Si recuerda usted cómo estaba este asunto, en los años 60, finales, 70, principios en España, la situación del lobo era calamitosa, estaba al borde de la extinción, porque ni era una especie protegida ni era una especie cinegética, que es otra forma de protección, de tal forma que sencillamente pues la gente del campo los mataba, y además con venenos, y aquello era un desastre. Entonces empezó la cruzada de Félix Rodríguez de la Fuente para que se declarara especie cinegética, lo cual significaba protegerla, proteger su desarrollo y proteger el número de ejemplares que iba a haber fijo siempre. Y desde entonces el lobo se fue reproduciendo normalmente bajo control en España. Con las leyes de los animalistas del gobierno recientes se ha declarado especie protegida. Con la cosa aquella absurda de que las comunidades autónomas donde no hay lobos decidieran sobre su sobreprotección. El resultado es que, como no es una especie cinegética, no se pueden cazar. Tampoco se puede actuar sobre ellos de ninguna otra manera. Entonces se desarrollan sin control. Pero claro, son depredadores. Exacto. El resultado está siendo terrorífico. Gabriel Serrano nos lo cuenta así. En España los ataques de lobo hacia el ganado van en aumento, y más aún desde la prohibición de su caza por parte del gobierno. El lobo fue incluido en el listado de especies en régimen de protección especial. Los ganaderos muestran su disconformidad ante la falta de protección hacia sus reses, y por ende, hacia ellos mismos.
Cada día de media se producen 35 ataques de lobos a ganado en la España rural. En el país hay cerca de 300 manadas, entre 2.500 y 3.000 ejemplares, según un informe del año 2021 del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se sitúan con mayor presencia al norte del Duero, pero se confirma su existencia en Madrid o Castilla-La Mancha, y también en otros puntos de la península. El mundo rural reclama que los datos oficiales sean reales, que haya un censo actualizado y no se tarde años en reproducirlo, porque la especie aumenta. El lobo es un depredador que necesita alimentarse. Las cabezas de ganado que pastan en el campo son su presa preferida. Las asociaciones denuncian que el lobo está perdiendo el miedo al hombre y que cada vez se acercan más a las fincas. Y ello conlleva pérdidas económicas para los ganaderos, además de las consecuencias que deja en el resto del rebaño. Las agrupaciones exigen que los lobos dejen de ser una especie protegida. De media, las indemnizaciones suelen oscilar entre los 500 y 1.000 euros por ataque, dependiendo del tipo de animal afectado y de la comunidad autónoma en la que ocurra. En la Comunidad de Madrid, los ataques de lobos subieron un 35% en 2024, según datos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Se han registrado 191 ataques. En Galicia fueron 3.300 reses afectadas el año pasado, un incremento del 72% desde 2021. Solo en Castilla y León durante el año 2023 se registraron más de 5.500 cabezas de ganado muertas certificadas por ataques de lobo. El debate regresa al Ejecutivo: ¿lobos o ganaderos? Huellas de los lobos. En fin, la situación es esta. Entonces, lo sabemos, que decía el otro, que somos muy amantes de los animales y de los lobos en particular, que es un animal icónico en España. Pero es que van a acabar consiguiendo que la gente los mate por pura supervivencia, que es justo lo que había que evitar. Así que para pues lo que pone en el titular, o sea, un bien lo estás convirtiendo en un mal al final. ¿Y en Asturias qué? Pues en Asturias tenemos ahora censadas 45 manadas y claro, cada... 45 manadas 45 en Asturias. manadas en Asturias, con la extensión que tenemos. Además ¿Eso que son 450 o 500 lobos? El número exacto de los lobos no... Te dan el censo del número de las manadas que Como que en los censos medievales, por hogar, ¿no? O sea, por cada lumbre que había. Tú a partir de ahí calculas. Sí, no hay una transparencia real en cuanto a los datos, ¿no? En cuanto al censo hay eso, 45, pero si nos vamos a los ataques que hay del lobo, lo primero, los reales ya los desconocemos porque hay ataques que no se contabilizan. Por ejemplo, si un ganadero tiene el animal en el monte y ha sido atacado por el lobo y aparecen a lo mejor restos muy pequeños, eso no está contabilizado ni registrado en ninguna estadística. Y también hay otros, ¿no?, que son los animales que el lobo no le mata, pero sí que lo hiere de gravedad y tampoco están en esas estadísticas, con lo cual los ataques reales no los desconocemos. Pero es que en Asturias, para más INRI, los ataques que tiene registrados la Consejería tampoco los tenemos, porque desde la propia Consejería a unas solicitudes de información en diferentes momentos que pedimos desde Vox, nos han dado datos distintos. En una primera solicitud de información nos decían que había un número de ataques que eran 24.000, en la siguiente solicitud 23.000 y luego cuando vemos los datos que les mandan a Europa resulta que dicen que hay 35.000 ataques. Entonces hay una manipulación respecto a todo esto que al final pues el gran perjudicado es el ganadero, claro, que es el que está alimentando al lobo y... Está alimentando al lobo y pagando al tío que hace los informes. Es que de verdad lo de España es una cosa... Encima eso, sí. No, la situación es tan grave que ya en 2013 la Comisión Europea reflexiona, oye, igual se nos ha ido de manos, ¿no?, la protección y hay que revisar. ¿Por qué pasa eso? Porque al pony de Ursula von der Leyen le ataca un lobo. O sea que muchas veces, ¿no? Claro. Efectivamente, hay que esperar a que les afecte a los propios políticos de Bruselas las situaciones para que reflexionen. Entonces, se abrió un plazo a partir de 2013 para revisar, oye, si hay que bajar las medidas de protección, pero España ha dicho que no, que sigue protegiendo al lobo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que claro, están legislando en Bruselas personas que no conocen el campo español, que no han pisado el campo español nunca, y pues trayendo la reflexión, ¿no?, de Hobbes, que seguro que a Quintana le gustará o me corregirá. El santo Hobbes, que decía el otro. Exacto. Parece que, el hombre no es un lobo para el hombre, pero parece que Bruselas y muchas de sus políticas sí que son un lobo. Esto que dice Gabriel es muy interesante, porque en Europa en general, excluida la parte del este, que es otro mundo, el grado de urbanización del territorio en general es muy superior al de España.
En Francia o en Alemania es muy difícil encontrarte enormes extensiones, yo que sé, como la Sierra de Zamora, por ejemplo, es una cosa que solo encuentras aquí. En Hungría y en Rumanía por ahí sí, pero en Francia o en Alemania o Italia evidentemente no. Claro, a esta gente cuesta mucho meterles en la cabeza que tenéis que situaros en el medio concreto, en el que no puedes legislar sobre el medio natural sin estar dentro del medio natural, ¿no? Así es. Lo que sí que puedes crear es un medio artificial, que es lo que están haciendo ya que estamos aquí, ya que viene Carolina aquí, lo de la lengua. Lo de la lengua que a mí me tiene loco ese asunto. Porque vamos a ver, o sea, los bables todos sabemos lo que son. Además son bonitos, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta escucharlos. Claro que sí. Pero la lengua es que se han inventado una batuja o qué. La lengua al final pues es eso, una lengua de laboratorio que en la que mezclaron pues, o intentaron mezclar todos los bables y que sí se hablan, que además eso representa la riqueza lingüística que tiene Asturias, ¿no? Y salió de ahí pues lo que ellos denominan lingua y eonaviego. Y es más, tú cuando... Sí, esto tengo que explicarlo. Sí, eonaviego. O sea, el eonaviego es la variante del oeste, donde el eo y el navia, ¿verdad? Sí. De la lengua. ¿Y eso por qué? Pues porque le da la gana a Barbón, pero si es que al final... Sí, pero es que hablando de Barbón, que es el presidente de Asturias, cuando él, en algunas intervenciones que realiza, ¿no? Pues habla en español y luego una parte la dedica a lingua y eonaviego. Y es que hace el ridículo ¿Qué tal se le da de eonaviego a Barbón? Mal, o sea, mal, porque es como muy robótico, no es, pues es una lengua al final que es forzada, ¿no? Que ves que no es la forma de hablar ni es la lengua materna que aprendemos. La cuestión es que esto sería simplemente una anécdota, perdón, de no ser porque pretenden hacerla obligatoria en la administración, en la educación, etcétera. Ellos sí, ellos quieren que sea implantar, ¿no? la cooficialidad de la lengua en Asturias, que es al final lo que implica es una imposición y una obligación a todos a aprender pues esa lengua de laboratorio que han inventado entre cuatro para crear allí un chiringuito y un organismo donde pues, los socialistas puedan colocar a sus amigos y bueno, pues seguir tejiendo esa red clientelar, que es lo que saben hacer los socialistas. Pero es que además de eso es el coste que está suponiendo para los asturianos. A día de hoy no es oficial, pero se estima que unos entre 50 y 55 millones de euros al año se destina a la lengua. Para este año pretenden contratar 103 profesores de lengua, frente a 89-90 escasos profesionales de sanitarios. Ya. Entonces, es una locura ideológica tremenda y un despilfarro que estamos pagando todos los asturianos. Y con bastante mala leche, ¿no? Porque Migueles queridos, esto no es un poco el cacique le explica al pueblo cuál va a ser a partir de ahora su identidad, que es la que él les va a financiar. O sea, es una operación, en fin. Sí, sí que es verdad que, claro, cuando se justifican estas cosas por parte de los que las justifican, es verdad que las gramáticas, todas las lenguas tienen gramáticas, y que esas gramáticas son a su vez algo que puro no habla nadie, que habla solamente el gramático cuando escribe la gramática. Entonces, intentan desdibujar, como tantas veces ocurre en nuestro tiempo, las diferencias entre las cosas, ¿no? Entonces, como nada es absolutamente puro y perfecto, pues entonces, al final, coger, efectivamente, lenguas vivas, que están vivas, pero que están vivas en una pluralidad de pueblos y diferentes entre sí, confrontar algo absolutamente inventado, no como el gramático, que es verdad, que dice, bueno, esto es correcto, sino que es absolutamente inventado, pues se intenta desdibujar y es un problema por eso, porque no tenemos claramente se ha perdido esa voluntad de diferenciar las cosas diferentes entre sí. Y os lo pone muy difícil a los políticos que os oponéis, porque efectivamente puede parecer que estáis en contra de que la gente hable lenguas de una manera tradicional, que obviamente nada más lejos de un conservador que de obligar a la gente a que deje de hablar de una manera o empiece a hablar de otra, que es justo lo que están queriendo, curiosamente, hacer ellos, ¿no? Entonces, o sea, ellos se presentan como los defensores del pueblo, en realidad son efectivamente, lo que decía Javier, los que imponen en el pueblo una cosa nueva e inventada. Claro, luego ellos señalan, ¿no? El que sabe lengua es el buen asturiano y el que no sabe lengua es el mal, lo que dices tú, para señalar pues, al bueno y al malo según los intereses, ¿no? o lo que dictan los socialistas en este caso, que son los que están gobernando. Pero es que en Asturias la mayoría de los asturianos no quiere la imposición de la lengua. Ahí iba yo, si me permite el director. Carolina. Yo sí te lo permito todo. Hombre, todo, pero verás. La pregunta es triple.
¿Qué opinan? Bueno, te lo permito todo dentro de un orden. Sí, hombre, claro, claro. ¿Qué opina el pueblo? ¿Cómo es la posición del Partido Popular a este respecto? ¿Y cuál es la manifestación mediática, los medios de comunicación, cómo responden a todo esto? A ver, los asturianos no demuestran que quieran la imposición de la lengua. De hecho, en educación lo vemos muy claro. En primaria tú puedes elegir ahora mismo entre lengua y cultura asturiana y hay muy pocos alumnos que elijan lengua, con lo cual eso ya es un interés prácticamente que te dice, ¿no? Lo que realmente quieren los asturianos. Pero es que además cuando han conocido el coste que tendría la lengua para todos los asturianos, pues ha ido en aumento, ¿no? La gente que ha dicho, pues no queremos la oficialidad de la lengua ni que nos impongan, pues al final, esa lengua inventada. En cuanto al Partido Popular, pues no se sabe, ¿no? Porque están, de hecho, bueno, pues el presidente Queipo, el presidente del Partido Popular, Queipo, sí que de vez en cuando, pues algún discurso en eonaviego, porque él es de aquella zona, sí que lo da, pero vuelvo a repetir, no representa esa lengua a la zona del occidente. Yo soy del suroccidente y vamos, puedo asegurar que así no se habló en la vida. Mis abuelos de Tineo, por parte de madre, mis abuelos por parte de padre de Cangas de Narcea, y es que hablaban incluso distinto y en ningún momento como pretenden ellos pues imponernos, ¿no? Entonces juegan ahí a ¿Y los medios? A un doble juego. Bueno, los medios sí que hay algunos que claro, que los medios regionales sí que hacen los programas en lengua porque al final pues también reciben por parte del Principado presupuesto para fomentar y promocionar el uso de esta lengua inventada que ellos denominan lengua. Hablando de Cangas de Narcea, perdón, abrazo fortísimo a los amigos de la librería Traito. Ah, mira. Y es que presenté por primera vez a ello en la Gran Aventura del Río de Asturias, una librería fantástica en Cangas, una maravilla. El problema es ese, que hay unos pocos. Y el Chosco. Bueno, no tan pocos, porque 100 y pico este año, otros cuantos otro, pero bueno, hay un grupo minoritario muy interesado en esto, porque le va la vida en ello, la vida laboral, de ganar dinero, y luego hay una masa, que es verdad, que no está de acuerdo, pero que claro, no le va la vida en ello y que probablemente no va a votar solamente en cuestión de este asunto, porque los asuntos que por los cuales votamos obviamente son muchos más. No le va la vida en ello hasta que descubren, porque eso no se hablaba, del coste que supone la lengua. Entonces es cuando la gente dice, ¿pero qué me estás contando? Yo hubo ganaderos, dice, dejaros de la lengua y mirar más por... Es que estamos mirando por la ganadería, pero es que tienes que saber que el coste de la lengua a día de hoy son más de 50 millones de euros al año que al final sale de tu bolsillo. El gobierno no tiene dinero para ayudar a la ganadería, pero sí tiene dinero para al final pagar pues estos delirios ideológicos. O para la sanidad, que has dicho. O para la sanidad, evidentemente. Número de profesionales de la lengua, número de profesionales sanitarios. Ese es 103. Exactamente, ese es el interés, ¿no?, real que tiene, por mucho que luego los socialistas te vendan que su idea, ¿no?, o la vía fiscal asturiana que ellos llaman es para mantener los servicios públicos y demás, es todo. La vía todo fiscal falso. Asturiana. ¿Lo llaman así? Sí, la vía fiscal asturiana la llaman así, pero es la vía del expolio fiscal a todos los asturianos. ¿Qué es lo que te iba a decir? Porque la vía fiscal en que no pueda respirar, hijo. Exactamente. Bueno, ya, o sea, claro. Sí, pero si ella puede dar algún detalle, a mí me ilustraría. Pues sí, porque además ahora estáis precisamente en presupuestos, ¿no? Sí, los presupuestos se aprobaron en diciembre, por cierto, gracias a una diputada que se representa a sí misma, una diputada que se presentó a las elecciones por el partido de Podemos y que ese partido la expulsó del mismo, ¿no? Y ahora mismo pues pertenece al grupo mixto y ese voto es el que dio pues que se aprobaran estos presupuestos que vuelven a ser una vez más los presupuestos más caros de la historia, en el que se vuelven a incrementar la carga fiscal a los asturianos, que afecta sobre todo a las clases medias y trabajadoras, y que al final lo que vemos es que aumenta, ¿no?, el gasto que ellos meten o aportan en los presupuestos a gasto de personal, bienes corrientes, a todos los chiringuitos y organismos que tienen ellos a su servicio para al final colocar a sus amigos para seguir pues eso, aumentando y tejiendo esa red clientelar. Al final el gobierno de Adrián Barbón está haciendo de la administración pública un auténtico colocódromo de amigos socialistas y ahora en esta legislatura también comunistas porque son sus socios de gobierno.
A pesar de lo cual nos encanta Asturias. O sea, que habrá que ser a Barbón, digo yo. Es mucho más que el gobierno socialista. Felizmente, Claro. felizmente pasará a Barbón y allí seguirá. Y a este ritmo pues seguiremos perdiendo población o quedarán jóvenes. Es que es lo que te iba a decir, porque al final Claro. Asturias desde hace desde las reconversiones entró, y hace ya 40 años, entró en un proceso permanente de pérdida acelerada de natalidad, aumento exponencial de paro, pérdida de oportunidades para la gente más joven, emigración de jóvenes a Manta que se van fuera, porque allí literalmente no hay con qué ganarse la vida, porque el turismo rural y la vía verde así te dan para lo que te dan. Efectivamente. Y aparte, a ver, la carga fiscal al final te hace que, pues eso, que la mayoría de muchos asturianos pues no llegan a final de mes. Recordemos que hay 250.000 asturianos prácticamente en riesgo de pobreza, en una población de 1 millón de habitantes. Y con Barbón pues es lo que se está produciendo, ¿no? Cada vez un aumento de la pobreza, cada vez pues más familias que no llegan a final de mes porque tienen que hacer frente pues a los impuestos abusivos para mantener pues todos esos chiringuitos y organismos al servicio de Adrián Barbón. Y a medida que van muriendo mineros, desaparecen pensiones que sustentaban familias. Que sustentaban hijos. Es que en Cangas precisamente hace ya muchos años, hablando con el director de toda la zona de Cajastur, entonces ahora se llama Liberbank, ¿no? El banco este, me decía que él, cuando venía una pareja joven a dar una hipoteca, lo que preguntaban era la edad del padre. Porque la inmensa mayoría vivían de las prejubilaciones del SIDESA, de la mina y no sé qué, claro, al fin una cosa. Bueno, hay que hacer un gato al agua en Oviedo y otro en Gijón, para que no se enfade nadie. O sea, una en cada sitio. Carolina, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, gracias. Nos vamos a la publicidad, venga, y a la vuelta nos vamos con Trump, que ha invitado para su toma de posesión a Santiago Abascal y no ha invitado ni a Pedro Sánchez ni a Feijóo. ¿Por qué? La respuesta después de la publi. Casi 39, 21:39 en Canarias. Vamos con el asunto Trump, que resulta que ha tenido una proyección en la política europea en general y española en particular de lo más inesperado. A ver esto ahora cómo lo cuenta la prensa mayoritaria. El único español presente en la toma de posesión de Trump es Santiago Abascal. En fin, Miguel Gutiérrez nos lo cuenta. La toma de posesión de Donald Trump tendrá lugar el próximo lunes y el nuevo inquilino de la Casa Blanca ya deja claro quiénes son y seguirán siendo sus aliados a nivel internacional. El republicano se acerca a las figuras conservadoras y patriotas, mientras mantiene distancia con los socialistas y globalistas. Así, Trump invita al día de la inauguración presidencial a Santiago Abascal y no a Pedro Sánchez, que tendrá que conformarse con que la embajadora española en Washington asista al evento. El ministro Álvarez cree que entra dentro de lo normal. No se suele invitar a jefes de Estado y de Gobierno, las invitaciones son más de tipo personal, es libre de invitar a quien él desee. El líder de Vox asiste como presidente del grupo Patriotas por Europa, que aglutina a las fuerzas soberanistas del Parlamento Europeo. La buena relación entre el entorno de Abascal y Trump viene desde hace unos años, dos movimientos políticos unidos por el patriotismo, por su rechazo al globalismo y al wokismo. Así, Trump envió este mensaje a Abascal y a Vox en la celebración del evento Viva 22. I want to begin by thanking Santiago Abascal for the incredible job that he does. Incluso Abascal fue invitado a la Conferencia de Acción Política Conservadora del año 2024 celebrada en Washington. Trump se refirió con estas palabras al líder de Vox. President of the Vox Party in Spain, Santiago Abascal. Thank you very much. Thank you, Santiago. Great to meet you. They've made a lot of progress too. He'll be number 2 and number 1 very shortly, it seems like. That's what I'm reading. La invitación de Abascal demuestra el buen estado de salud de las relaciones internacionales de Vox, que lidera a los soberanistas a nivel europeo y teje alianzas con los conservadores de todo el mundo. Mientras tanto, la principal formación del centro-derecha español, el Partido Popular, ve cómo ha quedado en fuera de juego a nivel internacional. No posee peso fuera de nuestro país. Feijóo fue incapaz de vetar el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria europea, pese a ser el segundo partido que más diputados aporta al Partido Popular Europeo. Tampoco tiene peso al otro lado del Atlántico y se lo ganó a pulso al apoyar y alabar a la demócrata Kamala Harris antes de las elecciones norteamericanas. Ante la ausencia de aliados, Feijóo trató de acercarse a Giorgia Meloni, pero sin éxito, ya que ésta reafirmó que su aliado en España es Vox. La primera ministra italiana también asistirá a la toma de posesión.
Lo harán de igual forma el presidente argentino Javier Milei, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el salvadoreño Nayib Bukele. Bueno, esto para cuando oiga usted mañana por la mañana que es a Vox se echa en brazos de Putin, que es una cosa que se oye en determinadas cadenas de radio con alguna frecuencia. En fin, Gabriela, ¿cómo lo ves? Pues, hombre, yo creo que lo que dice el ministro Álvarez, ¿no?, que no es tradición que se invite a jefes de Estados, es verdad. Otra cosa es que pues Trump ha roto con ese protocolo, sí, ¿no? Y de hecho ha invitado a Meloni, a Abascal, a Milei, a Viktor Orbán, que bueno, pues son jefes de Estado y primer ministro. Y aquí la noticia no es que no haya invitado a Pedro Sánchez, es que no ha invitado a Feijóo. A lo mejor una serie de declaraciones como las que ha hecho Cuca Gamarra, ¿no?, en periodo de elecciones, apoyando expresamente a Kamala Harris, pues no ha ayudado, efectivamente. Entonces, lo que se ve es clara sintonía entre los invitados a los que ha invitado, vamos, a la toma de posesión el próximo 20 de enero, y también tiene que haber una reflexión del votante, ¿no? ¿Quién va a poder en este nuevo ciclo de las nuevas derechas defender mejor los intereses de España? Y luego, por último, simplemente señalar que se criticó mucho el cambio de Vox, de cambiar de grupo, ¿no?, europeo, de ECR a Patriots, sí, que eso iba a suponer un aislamiento y una ruptura. Bueno, pues parece que no ha sido tal, ¿no? Entonces, bueno. De hecho, de los invitados hay gente de Meloni, reformistas y gente exacto, de patriotas, efectivamente. Entonces no hay una ruptura tampoco en esos grupos que no se miren por las coordenadas europeas, sino simplemente por una nueva sintonía. Yo te digo cómo van a presentar este asunto la mayor parte de medios españoles, con el antitrampismo que hay en la España mediática. Pues lo que creo yo que va a suceder, si es que se hacen eco de esta cuestión, que eso también habrá que verlo, porque lo más probable es que muchos pasen de puntillas sobre el tema o le apliquen la sordina necesaria para no poner de manifiesto precisamente lo que se está poniendo de relieve aquí. Pues si no pasan de puntillas, lo que harán será decir, bueno, ya ven ustedes, ese ultra que es Trump, pues llama a los ultras. Eso es lo que yo preveo, que a lo mejor... Te leo ABC, dice Trump ningunea a Sánchez en su toma de posesión e invita a Abascal. Eso ABC. El País, Abascal acudirá como invitado a la toma de posesión de Trump. El Español, Donald Trump ignora a Pedro Sánchez e invita a Santiago Abascal. El Independiente, Abascal saca partido de su liderazgo entre los ultras europeos. Y La Vanguardia, Abascal acudirá como invitado a la toma de posesión de Donald Trump. Hispanidad, Trump invita a Abascal en su toma de posesión y ningunea a Pedro Sánchez. Libertad Digital, Abascal viajará a Estados Unidos para presenciar la investidura de Trump. O sea, no es que esté invitado, es que él coge, se mete de maletilla en el avión, ¿verdad?, va de polizón para verlo desde fuera. Venga, hombre, por favor. No, pero ay, fíjate, Dios mío. Pero me estás leyendo titulares. Lo interesante será ver mañana el contenido de la noticia. ¿Sabes por qué te estoy leyendo los titulares? No, porque seguramente no habrá otra. Porque ninguno cita a Feijóo. Ajá, claro. Pues fíjate. Ni para bien ni para mal. Ya. Pues fíjate, eso sí que es ningunear a Feijóo. Totalmente. Claro. Sí, pero lo de Sánchez era esperable, pero oye, el líder de lo que se supone que es la derecha en España es Feijóo, ¿no? Y lo que dice el Independiente en el titular, que sí que mete ya la puntilla de los ultras se invitan a otros ultras, yo intuyo que en muchos de los artículos que están debajo de esos titulares, luego eso sí que no pueden por menos. No, ya, Pedro dio la etiqueta, ¿no? La internacional reaccionaria. Pero vamos a hacer una pequeña explicación por si acaso nos escucha alguien que comparta ese tipo de ideas. Hoy en día en el mundo hay dos opciones, una derecha como la de Feijóo o una derecha como la de Abascal. Una derecha como la de, pues, ¿qué decir yo? Y en el mundo, Macron quizá, en su día Angela Merkel, bueno, estas cosas blanditas, los conservadores británicos que al final han acabado gobernando, Úrsula, que tampoco está es esta derecha que se pone a gobernar y no te das cuenta de que está gobernando la derecha, porque está pasando lo mismo que si estuviera gobernando el Partido Socialista y que de hecho no dejan de rendir pleitesía y decir como Feijóo, yo es que antes votaba, ojalá vuelva, el PSOE es bueno, etcétera, etcétera. Es o eso
o una derecha que se ha dado cuenta de, claro, algunos dicen, bueno, ¿por qué son tan, cómo decirlo, a veces tan intemperantes o tan bruscos? Bueno, es que precisamente en un mundo como el actual, que se está montando un consenso enorme, que es que la antigua izquierda y la antigua derecha están unidas y te están diciendo lo mismo, todos los que hemos dicho antes, Ursula von der Leyen, Feijóo, etcétera, gobernando igual que los socialdemócratas, de hecho en Europa gobernando con los socialdemócratas, o sea que ni siquiera esto es, hay que ser muy avispado para verlo. Frente a todo ese consenso y frente a todo ese magma, lo único que puedes hacer es una oposición de un alabonazo. Tú solamente puedes decir, yo estoy a otra cosa, solamente puedes romper, y romper consensos, por definición, pues tiene un elemento brusco, tiene un elemento para los que consideran la educación versallesca, el no dar una voz, el no decir nada que pueda molestar, el no poderte apartar de nada de lo que piense la mayoría, pues obviamente ese es el matiz, pero se rebaja mucho la cosa cuando nos empezamos a discutir, es como si fuera una cuestión temperamental. O sea, es que es muy bruto, es que el otro, fíjate lo que ha dicho. No, vamos a analizar políticamente lo que significan, y lo que significan claramente en nuestros días es eso, una alternativa. Ahora, de cara, perdón, muy breve, de cara a un posible gobierno de coalición, futuro gobierno de coalición PP-Vox, que es lo que en definitiva puede venir, ¿no? Feijóo tendría en Abascal, respecto de la relación con Estados Unidos, con la Norteamérica de Trump, no solo con Estados una Unidos, relación privilegiada. Y esto es una cuestión muy importante, porque la verdad es que viendo el paisaje, la política internacional, digamos, más inteligente de los partidos españoles, o al menos la que mejores resultados ha cosechado, ha sido la de Vox, porque le ha permitido situarse en una posición que ninguno otro tiene, de poder hablar con todo el mundo. Y como decía Gabriela, lo mismo con los reformistas y conservadores que con Patriots, que en el ámbito hispanoamericano muy específicamente en una serie de partidos que ahora mire usted por donde Milei, ¿verdad?, se convierte en su cabeza, en el ámbito norteamericano con Trump, y eso no lo tiene nadie, con lo cual si finalmente ese gobierno se produce, que habrá que ver. Es un activo eso es lo que yo dudo. Que habrá que ver. Feijóo no va a tener solo un aliado que es, digamos, el tercer partido, que es el pequeñito que le sube a la mesa. No, claro, es que vas con... O sea, a Feijóo le gustaría que, como ya ocurrió, por ejemplo, con Rajoy, tampoco estamos hablando de nada extraño, en el año 2016, la última legislatura. A Feijóo lo que le gustaría es que el PSOE, en un ejercicio de responsabilidad y de oponerse a la entrada de los ultras en el gobierno, se abstuviera. Y entonces, con un PSOE que se abstiene y un PP que entonces consigue la investidura, no necesita a Vox. Esto es el sueño, vamos, estoy 100% seguro de que es la prioridad absoluta de Feijóo. Por lo tanto, no va a depender del PP que esto se cumpla. Si dependiera del PP, se haría. La cuestión es, ¿entrará el PSOE a ese trapo? Ya, en su momento ya le costó, he puesto el ejemplo de 2016 y de Rajoy, le costó, y hubo un tipo por ahí que se enfadó mucho y que se fue, y que luego cogió un coche y se puso a recorrer España y ganó unas primadas, y ese tipo era Pedro Sánchez. O sea que la cosa afectó bastante al Partido Socialista. Pero que ese es el sueño dorado ya no solo de Feijóo, de toda la cúpula del PP, lo tengo clarísimo. Otra reflexión en cuanto a las invitaciones es que Trump también ha invitado al presidente de China, que ha declinado. Que ha dicho que no, efectivamente. Exacto. Entonces, ya no solo estoy invitando a mis amigos, los ultras, sino a potenciales interlocutores de potencias que sean fuertes, a los que puedan ser aliados estratégicos en cualquier momento. Y no está invitada Ursula von der Leyen, ni su pony tampoco. O sea, quiero decir, Europa parece que en este nuevo ciclo tampoco pinta demasiado, ¿no? Bueno, más que el pony, al lobo tendría que haber. Al lobo, el pony murió. Estamos. Del pony. Así es. En fin. Bueno, el tema es importante. Y si trasladamos el foco a la política nacional, encontramos la singular circunstancia de Feijóo, que no es Feijóo, que es el PP en general. En una estrategia que todos entendemos, creo yo, vamos a ver, todos entendemos que la adopte, pero no entendemos ni muchísimo menos el optimismo del PP en cuanto a sus resultados, que es la de un día amenazar con las penas del Averno al Partido Socialista y al otro día pactar aquí y allá con el Partido Socialista. O sea, es que no puede ser. No puede ser porque con el grado de polarización que el gobierno ha creado en España, porque lo ha creado Pedro, el del muro fue Pedro, el muro de Pedrín, fue él quien dijo que iba a hacer un muro. Bueno, no puedes jugar a eso, porque no se lo cree nadie, al revés.
Y es lo que le ha pasado a Feijóo cuando ha salido con el tema este de las pensiones. O sea, bueno, así habló Alberto. No estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar a negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese Real Decreto Ley. Primero, no es preciso. Segundo, lo que él ha explicado es más o menos, si yo lo he entendido bien, igual yo es que estoy cortito porque ya me hago mayor, pero en fin, no, si fuera por hacerme mayor sería al revés, o sea que no me mire usted así. Como lo han pactado los sindicatos y la patronal, ¿bien estará? ¿Es eso? Eso es lo que dice. Vamos, un hombre de Estado entero, ¿eh? De los pies a la cabeza. ¿Pero por qué dices tú que no es preciso? Es que yo no he seguido el tema aritmético, ¿eh? Es que no lo necesita. Bueno... O sea, Feijóo sí los necesita. No lo sé. ¿Quieres decir que Pedro Sánchez tendría garantizado en este... No, repito, perdón de antemano, porque yo no he seguido ese asunto como debiera haberlo hecho. ¿Quieres decir que Junts, PNV... Bildu ha dicho que no, que bueno, no apoya. Estos dicen que no hasta que llegan las Cortes y ellos empiezan a mercadear, ¿no? Pero quiero decir que si tienes chapela, pues vas a cobrar más pensión que si no la tienes, ese tipo de cosas. Bueno, pero quiero decir que garantizado seguramente no lo tendría, ¿no? Que yo no estoy justificando el salvavidas. No, te entiendo lo que quieres decir, sí. No, es eso, yo entiendo lo que Feijóo hace. Lo entiendo, aunque pueda entenderse que no debiera hacerlo. Él dice, esto debiera haberse traído al debate estrictamente parlamentario. Bueno, pues afiáncese usted ahí, o a lo mejor es que Feijóo ha estado detrás de lo que ha acordado la patronal, no lo sabemos, yo no lo sé, pero me parece que lo único que está haciendo es llevar una mano por el suelo y otra por el cielo, es decir, tratar de ser una especie de caleidoscopio que se lo lleva todo por delante, que quiere acapararlo todo. Bueno, eso, puede ser, pues sí. Es lo que me parece. Yo creo que el objetivo es ese, pero claro, al final, bueno, Gabriela. Sí, no, o sea, yo creo, básicamente tenemos alrededor de 11 millones de pensionistas y Feijóo no se atreve a hacer algo que les pudiera molestar. Es decir, es falta de valentía. Otra cosa es la reforma por encima. ¿Qué es lo que hace? Oye, pues indexar las pensiones al IPC, que desde los pactos de Toledo es algo que está más o menos consensuado. Introduce otras reformas para compatibilizar el trabajo y la percepción de la pensión de jubilación y algunos incentivos para atrasar la jubilación. Son medidas muy pequeñas para un sistema que sabemos que no es viable, no es sostenible y que esté en quiebra. Entonces, o se afronta con valentía qué es lo que hay que hacer para crear un sistema que sea sostenible, véase, no sé, hay un montón de propuestas. Pues que los ciudadanos que tengan, por ejemplo, o que estén financiando su propio fondo de pensiones privado, pues tengan acceso a unas deducciones, por ejemplo, en IRPF, y así descarga uno la carga que tiene el Estado y las arcas públicas. Algo parecido a lo de Muface. Bueno, pues vamos a repartir la carga para que esto sea viable y sostenible, que no lo es a día de hoy. Entonces, lo que falta es valentía y, por otro lado, falta coherencia de estrategia. Hemos visto a Feijóo pactar con PNV, con Junts, con la estrategia de, bueno, estoy desgastando las propuestas del gobierno para que cuando llegue al Congreso baje. Y entonces, claro, haces lo contrario. Entonces, no es un tema tampoco de fondo, porque de fondo el que sea valiente tendría que abrir el debate bien. ¿Tiene todo el mundo derecho a indexar las pensiones al IPC? Pues a lo mejor alguien que tenga un patrimonio extremo, pues no, y una viuda que tiene 5 hijos, sí. Es decir, hay que abrir medidas más sustanciales y dos, ser coherente, porque efectivamente muchos votantes del PP no entenderán por qué esto sí, porque el otro no, justo además después de intentar cometer un absoluto golpe de Estado como es la ley de defensa de Friends and Family. Pero eso es lo que plantea Gabriela, solamente decir que, y te dejo, Miguel Ángel, que tú eres mejor que yo.
Lo que tú planteas, Gabriela, es darle la vuelta al sistema como un calcetín. Sí, yo estoy de acuerdo con Gabriela. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, pues, ¿quién aguanta? Los únicos que no están de acuerdo son el PP y el PSOE. Bueno, pues los 140.000 millones de gasto aproximadamente anuales que tiene el sistema, ¿quién lo va a aguantar? Imposible. ¿Quién los va a aguantar? No, imposible. Las cotizaciones actuales, el sistema piramidal que se está construyendo, la pirámide, que al fin y al cabo es el sistema, ¿eh? Exacto, pero eso Feijóo tenía razones para decir voto en contra, porque yo lo que quiero es una reforma mucho más estructural que garantice pues, la viabilidad del sistema de pensiones. O sea, no tiene que tener miedo a estos votantes porque piensen, uy, qué horror, está votando en contra de actualizar nuestras pensiones, ¿no? Más que a los votantes, yo creo que tiene miedo, como siempre, a lo que va a decir el PSOE y lo que van a decir todos los medios de comunicación afines al PSOE, que va a ser Feijóo quiere arruinar, quiere quitarle dinero, quiere que lo pasen mal nuestros pensionistas. Así de simple. Y es verdad, hay que reconocerlo, no está equivocado en que muchísimos pensionistas, muchísimos jubilados votan exclusivamente en función de qué les va a pagar el que dirija ese Estado que les paga cada mes su nómina. Entonces, por desgracia, que hay una falta de patriotismo enorme en amplias capas de la población, que encima en una sociedad envejecida como la española son eso, muy amplias y no se atreven. Y a mí me parece, o sea, la cobardía en general es fea. Pero esta cobardía puedo entenderla un poco mejor. Lo sigo llamando cobardía y para que no se vea que estoy quitándole hierro a la cosa, creo que quienes tienen esta cobardía van a ser responsables y van a deber, dentro de 20, de 30 años, cuando la cosa estalle, deberemos verles como auténticos criminales, auténticos sinvergüenzas que por beneficiarse a sí mismos pensaron en dirección contraria a lo que quería el país. Sin duda. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, no me resulta un ovni así caído del cielo de por qué lo hacen, ¿no? Es la cobardía de que prefiero ser elegido en las próximas elecciones antes que hacer el bien para mi país. Y como aquí se dividen las cosas porque hay una amplia capa de votantes que también quiere lo mejor para sí en vez de lo bueno para su país, pues tenemos ese acuerdo. Bien, sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero a mí lo que me intriga de todo este episodio, de esta declaración, no es tanto la posición del PP en materia de reforma de pensiones, que ya sabemos que no la va a haber, ¿no? Como el hecho del discurso de Feijóo. Es decir, él no dice, me parece muy mal que el gobierno no haya pasado antes por un diálogo político para llevar esto adelante, me parece muy mal que la presión de los sindicatos sobre la COE, yo qué sé, o al revés, me da igual, y pueden estar todos los pensionistas seguros de que con el PP todos tendrán su pensión actualizada. No. O sea, lo que dice es, yo me apunto también. Bueno, diciendo que le hubiera gustado que se debatiera en el Congreso porque se entiende que en medio del Congreso, en el debate más amplio, él hubiera dicho alguna cosa que le hubiera podido dar más protagonismo. Es decir, de nuevo, está pensando en su propia figura como votable. Pero, porque de hecho, si tienes esa idea maravillosa que te hubiera gustado exponer ahí, pues dila en esa misma intervención, o dila continuamente, o exponla, o tienes ahí una fundación llamada FAES, que a lo mejor algún día tendría que emitir alguna idea, o algún estudio, y alguna propuesta seria, y este es un campo, desde luego, para que los intelectuales y los economistas piensen. Pero bueno, el fondo es ese, el fondo es, no quiero ir a las próximas elecciones dándole al PSOE la carta ante 8 millones, 10 millones, 15 millones, no sé cuántos son, pero son muchísimos los pensionistas en España. Sí, 11. O sea, 10,3. 10,3. Sí. Ante 10,3 millones de votos, que se dice pronto, no quiero darle a Sánchez la oportunidad de abrir la boca y ¡buah!, de repente arrasar con todos ellos, menos con una pobre señora que no se ha enterado muy bien lo que ha dicho porque no oye bien la televisión. Entonces, simplemente este planteamiento. Insisto, cuando piensa esto, no está asustándose ante el coco o ante una imagen absolutamente inverosímil. Se está asustando ante algo muy, muy verosímil. Pero antes Gabriela ha ocupado la posición del niño del cuento, que fue el único que se atrevió a decirle al sastre que iba desnudo. Al emperador. Al sastre, al emperador. Me he confundido. Me ha jugado una mala pasada una neurona que tenía por ahí perdida. Gabriel ha dicho
pues que una cosa muy revolucionaria. Oiga, a lo mejor no hay que subirle el IPC al señor que tiene un patrimonio grande, o a lo mejor incluso no hay por qué subir tanto el IPC a los que están en la pensión máxima, o vete tú a saber. Eso es abrir el sistema en canal, que es lo que seguramente habría que hacer. Pero eso ni los sindicatos, ni la patronal, ni el Partido Popular, ni siquiera, por supuesto, el Partido Socialista. Yo no sé si Vox tiene debate interno sobre ese particular. Es un campo sembrado de minas, por lo que decía Miguel Ángel, por lo que decís. Son 10 millones y pico de votantes. Entonces, en España nos hemos acostumbrado a vivir del océano inmenso del dinero artificial que viene de Europa o que se crea desde el Banco Central Europeo. Nos hemos acostumbrado tanto a eso que vivimos de espaldas a la realidad. La deuda pública española es la que es y nadie se plantea qué es lo que hay que hacer con eso. Nadie se plantea que en algún momento, además de subir la presión fiscal directa, que son las cotizaciones al sistema de seguridad social, habrá que inyectar directamente dinero desde los presupuestos generales del Estado, o habrá que hacer lo que se hizo en Grecia en el año 2015. Ya, es que la cuestión. Cualquiera de esas salidas es pésima. Claro. Pero lo que pasa, Miguel, que si al final vamos a querer pensiones para todos, no vamos a tener ninguno. Y yo creo que no hay que tener medidas que a lo mejor no son de imposición, que son a elección del ciudadano. Por ejemplo, señor ciudadano, si usted tiene un plan de pensiones privado y quiere usted renunciar a la pensión pública, a usted se le van a bonificar todo el gasto que haga en IRPF en las pensiones. ¿Por qué tenemos miedo a medidas que son de libre elección o absolutamente de libertad, que además fomentan la responsabilidad de la decisión de uno mismo de, oye, yo creo que voy a tener una pensión el día de mañana? Yo creo que no. O que está en entredicho, pues a lo mejor me acogería a esa medida y liberaría de lastre a este sistema que es insostenible. Yo no coticé la pensión, no coticé la máxima como autónomo porque no creía en el sistema y así me ha quedado una pensión por jubilación activa de 450 euros al mes. Pero es lo correcto de acuerdo con la cotización que yo hice. Lo que quiero decir, para hacerme entender mejor quizá, es que efectivamente el planteamiento que tú haces es perfectamente compatible con un Estado en el que se respetase la iniciativa privada y el poder público no quisiera acapararlo todo. ¿Cuáles son las maquinarias administrativas que funcionan mejor desde el punto de vista de que no se escape el ciudadano? La agencia tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. En esos dos grandes sistemas recaudatorios, el Estado, tanto el del PSOE como el del PP, han invertido ingentes cantidades de dinero en software, en hardware. Como bien sabe David Sánchez, ¿no? Como bien sabe David Sánchez y saben otros, ¿no? Ahora, no les pidas que inviertan en la Administración de Justicia, porque como eso no da dinero... De la Administración de Justicia vamos a hablar de inmediato después de la publicidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque el asunto del fiscal sigue coleando, claro. De momento el Supremo está estudiando si anula o no el nombramiento, que es una petición que además las asociaciones de fiscales, que se están batiendo el cobre, pues hay que decirlo, han formulado esa petición. Bueno, vámonos a la publicidad y a la vuelta empezamos ya con el capítulo hediondo. Fiscal, Ábalos, Aldama, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. 23 horas, casi 10 minutos, 22:10 en Canarias. Por cierto, atención a lo que acaba de subir en X, uno de los mejores referencias de información sobre la cuestión de la inmigración ilegal en Canarias, que es aviones del ejército transportando inmigrantes ilegales desde Canarias hasta Zaragoza. En Hércules del ejército. Están las fotos, para no creérselo. Pero bueno, vamos con otra cosa ya de lo del fiscal hay que hablar. Es el tema, porque aquí decimos muchas veces, y es que es así,
que los políticos roben, por desgracia, forma parte de la condición humana, ¿verdad? Bueno, pero que el fiscal general del Estado viole sus obligaciones para ponerse al servicio del partido en el poder contra otro partido distinto, eso significa que el Estado de Derecho vuela por los aires. Por esto es tan grave toda esta cuestión. Ahora mismo, ¿en qué estamos? Bueno, que se pide la suspensión, claro, del fiscal general del Estado. Es que no tiene sentido que el representante del Ministerio Público, el pilar central del Estado de Derecho, sea un señor que está llamado a declarar como imputado por el Congreso, él y su segunda. O sea, es que, en fin, bueno, esto es lo que hay y ahora comentamos más. Sánchez se niega a cesar al fiscal. Su equipo insiste en que hizo lo que debía en relación a su participación en el caso de la pareja de Ayuso. Moncloa se ratifica en sus actuaciones. Confianza en la justicia, sobre todo confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Para el Gobierno sigue sin haber pruebas en su contra, que nada implica a García Ortiz en la filtración de los datos del empresario González Amador. Para el entorno de Sánchez, las investigaciones que está llevando a cabo la UCO sobre el borrado de su teléfono móvil no son nada. Y en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dejan caer que el propio Supremo prevarica con ello. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, no ha escatimado en descalificativos contra el entorno de Ayuso. Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están, en el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que no ha dudado ni un minuto en utilizar todos los recursos y todas las amenazas con el objetivo y el objeto de tapar y proteger a la señora Ayuso y a su pareja. Por su parte, Feijóo insiste en el cese inmediato del jefe del Ministerio Público. El problema es que el señor Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general del Estado, porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha mandado: combatir a una presidenta autonómica. Que el juez Hurtado haya encontrado indicios de su papel principal en la causa, así como de la propia presidencia del Gobierno, no hacen mella en ninguna de las esferas que sostienen a Sánchez. Sobre la mesa del Supremo se encuentra ahora la decisión de renovar o no al fiscal general del Estado. La propuesta debe estudiarse un día antes de que declare como imputado ante el alto tribunal el próximo 29 de enero. Asociaciones de fiscales como la PIF ya han manifestado su rechazo al continuismo del escogido por Sánchez. Dicen que no es el candidato idóneo para el cargo y que su permanencia dinamita el funcionamiento de la propia Fiscalía. Esta misma asociación, de hecho, ya pidió que fuese suspendido de sus funciones ante el temor de que pudiera intervenir en la causa e impartir órdenes para beneficiarse. Solo la Unión Progresista de Fiscales, minoritaria, de hecho hiperminoritaria, a la que pertenece el investigado, así como su predecesora, Dolores Delgado, se han manifestado contra la imputación del fiscal. La señora Alegría esta mañana no ha dicho solo eso, porque esa frase continuaba. Y esa frase continuaba diciendo que el juez estaba investigando al fiscal general del Estado sin pruebas sólidas. ¿Cómo que sin pruebas sólidas? Bueno, claro, la situación es descabellada. Pero en fin, juristas en la mesa hay dos eminentes, que son Miguel Durán y Gabriela Camuñas. Más eminente que Gabriela. O sea, que empiece. Otro no eminente. Y jurista no eminente es... por cierto, ese Óscar Puente creo que ha sido, llamando a las asociaciones de jueces pseudojuristas. No me digas. Óscar Puente, no me de digas. verdad. Sí. ¿En serio? Sí. ¿No tendrás el total ese? Pues aquí a mano creo que no tenemos a Puente, ¿verdad? No. Me parece que no. No, pseudojuristas. Juristas y pseudojuristas, dice él. Bueno. Él lo dice desde la altura de su... Vamos, o sea, en la jurisprudencia española, Castán y Óscar Puente. Está en la cúspide de San Raimundo de Peñafort. Exactamente. Vamos, ahí está. Qué bien. Vamos, él fue el que le enseñó a San Raimundo todo lo que sabía. Mira, por ir con concisión y con brevedad, cuando se nombró a Dolores Delgado, doña Lola, se la pasó del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General, ya se sabía por dónde íbamos. Cuando por las lumbalgias o lo que fuera esta señora, que yo creo que es lo que fuera más que otros problemas personales, se fue y nombró a su segundo, pues también sabíamos lo que había. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Lo que pasa es que el señor Sánchez, para cesar al fiscal general,
tendría que promover el procedimiento parlamentario consiguiente. Es decir, él no puede coger al señor García Ortiz y mandarle el motorista como a un ministro. Eso el señor Feijóo no dice exactamente toda la verdad cuando dice que no lo cesa porque sí, políticamente es un análisis correcto, pero jurídicamente no. Lo que vaya a resolver el Tribunal Supremo el día 28, la Sala Tercera, el día 28, yo lo desconozco, no tengo una varita mágica. No sé ni siquiera si se va a hacer pública la resolución ipso facto de que se produzca la deliberación, la votación y el fallo. Lo que sí es cierto es que este señor es la mayor vergüenza, el mayor oprobio para la carrera fiscal que hubiéramos podido imaginar. Es un hombre que está dejando tan en entredicho a la propia carrera, a la propia significación del Ministerio Público, que cuando desaparezca él, y desaparezca, en algún momento tendrá que ocurrir, el gobierno del señor Sánchez, habrá que reinventar el papel de la Fiscalía, habrá que reinventarlo, habrá que rehacer el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para evitar que pueda volver a producirse un desafuero como el que estamos padeciendo aquí. ¿Jurista eminente 2? Sí, no, no, ella es la 1, ¿eh? No, vamos, más quisiera. A ver, efectivamente, el pronunciamiento que va a hacer la Sala de lo Contencioso Administrativo, que de alguna manera lo va a hacer antes de que me declare como imputado, el día antes de que declare como imputado el fiscal general, pues parece un contraataque de la justicia como debía ser, ¿no? El pronunciamiento, si anula su nombramiento, entramos en un vacío legal también, porque la anulación de su nombramiento tendría efectos retroactivos desde su nombramiento. Es decir, todas las actuaciones que ha hecho el fiscal general pues podrían ser también nulos. Entonces, entramos en una especie de vacío que no se ha dado, porque nunca se ha dado. Claro. Los fiscales generales, para ser justos, pues también el que nombró Rajoy, de alguna manera, entendámonos, pues tenía cierta sintonía con Rajoy. Lo que ha hecho Pedro Sánchez, pues bueno, ya es, quiero decir, de alguna manera ya es pues la vergüenza más absoluta, porque ni estéticamente ha guardado pues formalmente ni la autonomía ni la independencia, sino que es claro que hay una desviación de poder, que es imparcial, que hay una inclinación, tanto que es en connivencia con la presidencia del gobierno, presuntamente han podido cometer delitos. O sea, ya no es que haya una sintonía, es que son compañeros criminales, presuntamente, ¿no? Entonces, veremos a ver qué pasa. El tema, que ya lo hemos de alguna manera comentado muchas veces, ya no es un tema de, oye, ha pasado esto, sino la configuración que tenemos. No puede ser que se nombre al fiscal general por parte del gobierno, que no sea el fiscal general del Estado, sino que sea el fiscal del gobierno. Es interesante, porque en esto, como en otros aspectos del sistema del 78, da la impresión de que sencillamente se ha roto un pacto no escrito que consistía en que, bueno, lo va a nombrar el gobierno, todo el mundo entiende que va a ser una persona afín al gobierno, pero también todo el mundo sobreentiende que nunca va a pasar una línea porque tal. Es que las líneas le dan lo mismo. Claro, porque esos límites de alguna manera se presuponían éticos o de principios. Sí, es verdad, es un problema moral. Exacto. Lo cual me lleva a dar la palabra al eminente no jurista, porque aquí estamos efectivamente ante un problema de quiebra moral de la clase política, ¿sabes? Sí, pero ya lo hemos comentado aquí, es decir, ese... No por eso hemos de dejar de comentarlo una y otra vez. Sí, no, pero yo es que cada vez que digo... O sea, tengo tan la imagen de profesor bueno que creo que ya cuando he dicho una vez ya lo ha entendido todo el mundo, y si me siento a mí mismo repitiendo me doy la sensación de aburrido. La Constitución, cuando abre esa puerta y da esa opción, falla. Porque justamente lo que esperamos de las normas jurídicas y lo que esperamos de las constituciones y lo que esperamos es que no dejen puertas abiertas para que se puedan hacer este tipo de cosas. Yeah. Entonces, no haber especificado que el fiscal general del Estado, lo dije otro día, insisto, lo expliqué ya otro día, pero me parece un ejemplo muy bueno. Todo el mundo tiene claro que un juez no va a ser juez de un delito que se le impute al propio juez. O sea,
No solo nos parece que es absurdo, no solo nos parece que es absurdo, es que estoy seguro de que hay una normativa que impide que el juez sea juez o parte del tribunal, claro que la hay. Y todos sabemos también que si un abogado, pues hay un acusado que le acusa a su vez a este abogado de algo, no va a seguir siendo el abogado de esa persona. Va a ser sobre esa acusación concreta, es que mi abogado me amenazó ayer, o es que mi abogado reveló un secreto. Pues sobre esa acusación el abogado va a cambiar, no va a ser el mismo. No, es que yo era el abogado, ya sí, pero es que esta vez te están acusando a ti. Claro. O sea, que tú te retiras. Y estoy seguro de que eso tampoco se ha dejado a la lógica, a lo razonable, ni a la ética. Estoy seguro de que hay una normativa, que no me sé cuál es, que prohíbe esto, con el fiscal. No. Con el fiscal no. Con el fiscal no está esa normativa en la cual dice, señor fiscal, si usted es el que dirige todas las acusaciones en este país, al final, en el escalafón, y hay una acusación contra usted, en ese preciso instante usted no puede ejercer esa función. No existe. Y eso es un fallo de todos los legisladores y todos los eminentes, o no tan eminentes juristas previos a estos dos eminentes que tenemos aquí, los que han estado en el pasado, que no han previsto esta opción, y el sistema está mal. No la y haber confiado en la lógica, en la ética y tal, es que si confiamos en la ética de la gente, para eso quitamos todos los delitos, porque si confiamos en la ética de la gente, nadie va a matar. El problema es el delito de asesinato, si confiamos en que la gente va a ser ética, no va a robar, quitemos todos los delitos de hurto y todos los... Claro, no hay que confiar en la ética de la gente. ¿Te acuerdas la definición del contrato según Ortega, ¿no? Que era la expresión de la desconfianza mutua? Pues la ley también tiene un fuerte componente, no, sin necesidad de citar a Hobbes, que antes salía, pero tiene un fuerte componente, todo el liberalismo que al final desemboca en los estados democráticos liberales, en eso, en una sociedad en la cual no doy por supuesto que el que gobierna va a ser bueno. Porque si doy por supuesto que el que gobierna va a ser bueno, le doy todo el poder y lo hará todo de maravilla. Pero no, claro, somos seres humanos, somos es así. Claro, pues ¿qué es así, es así. En este caso, aquí se ha partido de la base de que existiría siempre la suficiente vergüenza torera, la suficiente vergüenza política como para que si había una serie de escandaleras, pues el afectado se retiraría. Los fiscales que en la democracia han sido ya muchos, desde Burón Barba, que yo recuerde, quizá más atrás, Moscoso, todos los demás, de alguna manera, con sus luces y sus sombras, han sido personas que han guardado unas formas, han mantenido una cierta apariencia política, hasta el pollo del Pinar. Lo contábamos ayer precisamente. O sea, tú enumeras el Leopoldo Torres, Eligio Hernández, que era el pollo del Pinar, Moscoso, Burón Barba, los siguientes, etcétera. Vamos a ver. Todo el mundo sabía, por el caso de Leopoldo Torres era manifiesto, ¿verdad? Era gente del partido. Pero bueno, todo el mundo también daba por hecho que, al fin y al cabo, ser de un partido no va a empujarte a delinquir. Claro. Es que esta situación es enteramente inédita. Claro, es que esa gente, por lo menos, era del partido, sí, pero cuando llegaba al puesto, procuraba, yo qué sé, ponerse un cierto disfraz de cumplimiento que por lo menos les situaba años luz de este caballero. Y de su predecesora. Claro, que era guardar las formas. Claro. Sí, era un concepto de honor también, ¿no? Que ha desaparecido. Es decir, yo no voy a ser imparcial porque yo a mi cargo y he hecho mi oposición, o la ley también dice, ¿no?, que tiene que ser nombrado dentro de juristas de reconocido prestigio con un periodo de ejercicio de 15 años. Claro. Pero que claro, ahora empiezan las trampas, porque es 15 años también computo, 2 años que estuve de becario. Claro, sobre todo computo. ¿Verdad? Fíjate que cuando ella lo iba a decir, ya se le ha notado que estaba pensando, si digo computo, Javier me va a entrar al trapo seguro. No, estaba pensando que ibas a entrar de tú, Miguel. Que empezamos a computar, efectivamente, pues plazos, o que he estado de becario en el grupo parlamentario del PSOE, y eso también vale a efectos del plazo de 15 años, ¿no? O sea, había una serie de medidas y sobre todo se confiaba en que nadie va a atentar con su propio honor. Claro, es lo que hace tan... Sí. A ver, insisto en que me resulta alucinante que estemos confiando en la moralidad de la gente que se dedica al derecho. No, pero ¿sabes qué pasa? No, Miguel Ángel, porque es que esa moralidad formaba parte de otra cosa, que era el pacto implícito del PP y del PSOE en mantener un sistema que garantizaba precisamente que los dos mandarían. Claro.
Hay un momento en que ese pacto se rompe, de hecho, que es con Zapatero, y a partir de ahí todo cabeza abajo. A partir de ese momento no tiene ningún sentido ya esperar efectivamente que el otro va a actuar moralmente, porque esta vez la moralidad ya no le beneficia, al revés. Pero también, para que no seguirme metiendo con los juristas. Bueno, hombre. Sí, pues os he dicho que no previsteis la cosa y que ahora todavía son juristas tanto malvados los que se están aprovechando de ello. No la previmos. No previsteis como gremio, ya sé que vosotros no estabais ahí en la mesa de redacción de la Constitución ni de la legislación. Pero bueno, para ir más allá de esta falta de honor, de lo que decía, esta falta de aprecio por el honor, ¿no? Que es lo que es propio, además, suyo. Que decía Gabriela. Sí, pero más allá de la sociedad. Otra cosa absolutamente impensable hace años. Hoy, el director adjunto del País, sobre este mismo asunto, no me estoy yendo, sobre este mismo asunto del fiscal, dice, bueno, si no pasa nada por director adjunto del País, el periódico todavía más leído. Si no pasa nada porque el fiscal general haya revelado un secreto, porque el estatuto orgánico de la Fiscalía dice que para el ejercicio de sus funciones, y cita textualmente, para el ejercicio de sus funciones, el fiscal podrá informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia. Esto es lo que ha hecho el fiscal, informar de lo que ocurre en el ámbito de su competencia. Claro, llegan, esto lo ha dicho en una red social, en X, llega la gente y le dice, oye, que el párrafo que estás citando lo has cortado a la mitad, porque el párrafo dice eso, pero justo después, no en otro lado del estatuto de la Fiscalía, justo donde tú has cortado dice, podrá informar siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto de sumario. O sea, justo exactamente. Al asunto en el que estamos ahora, que es que no respeta el secreto de sumario. Lo cual da la medida del perfil ético del parchís. Esto ahora, pero a ver, o sea, un periodista poniéndote una cita que está cortando justo 3 palabras antes de lo que le refuta. Y sin ninguna vergüenza. Sí, lo ha dejado ahí, no ha borrado el tuit. Hablando de sinvergüenzas, hay que hablar de Ábalos. Perdón, no era... pero es sin... espacio, vergüenza. Sí, es lo que quería. Aunque estaba conmovido hoy, yo nunca le había visto tocado hasta hoy. Hoy sí le he visto tocado. Pero sabe usted que yo estoy convencido de que en la escena española tienes Prendes, Bódalo, José María Rodero y Ábalos. Son los grandes de la escena española, capaces de interpretar un papel como nadie. Hoy ha pasado un poco de todo. Por un lado, el tema de hidrocarburos va creciendo y ojo, porque ella está apareciendo de todo. Quiero recordarle, las investigaciones hay que informarse fundamentalmente, los medios lo sacan después, hay que recordar que esto empieza con Teresa Gómez y Ketty Garay de Objective, a ver si viene Teresa un día a ampliarnos lo último que hay. Pero lo que está sacando en X Guillermo Rocafort, por ejemplo, que son literalmente cosas de la UCO, es para no creérselo, Es que constan los pagos apuntados y ahí aparece el chofer de Sánchez, el hermano del chofer de Sánchez, un testaferro venezolano, o sea, bueno. Ahora aparece también las reuniones del ministro Torres, que dijo que no se acordaba, a lo mejor por eso lo han hecho ministro de Memoria, ¿verdad?, con Aldama. Con los socios de Aldama, mejor dicho, con toda la trama de hidrocarburos, que el fraude se evalúa en 1.000 millones de euros. Bueno, breve informe. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no solo pagó a la trama Coldo por la compra de material sanitario. Según Objective, también se reunió con socios de Víctor de Aldama para montar una refinería en Tenerife. Nos remontamos a 2022. En aquel momento, el comisionista Víctor de Aldama y su socio en hidrocarburos, Claudio Rivas, estaban involucrados en un fraude millonario con petróleo. Supuestamente consiguieron traer a España 11 buques petroleros cargados con 40.000 toneladas de petróleo cada uno procedentes de Venezuela. Pero el crudo venezolano es incompatible con los estándares europeos. Por ello, el petróleo debía ser refinado antes de su comercialización. Es en este momento cuando surge la idea de crear una refinería en Tenerife. Para ello, en octubre de 2022 se celebra una primera reunión en Madrid entre Víctor de Aldama, Claudio Rivas, Koldo García y Ángel Víctor Torres. Se reunieron 2 veces en la capital, pero también celebraron otras 2 reuniones en Tenerife. El proyecto finalmente no salió adelante y en septiembre de 2023 la sociedad Villafuel fue intervenida por Hacienda. Pero la participación del expresidente canario en la trama Coldo va mucho más allá. En estos momentos, 2 correos incautados por la UCO lo ponen en la diana.
En uno de ellos, Íñigo Rotaeche, director de proyectos de la empresa Soluciones de Gestión, pide a Koldo García que mediara para que el gobierno canario considerara aptas las mascarillas compradas. Tan solo 8 días después, Ángel Víctor Torres ordenó pagar a la trama más de 11 millones de euros por la compra de 4 millones de mascarillas que en un principio consideró no aptas. Unos emails que demuestran las conexiones del ministro de Sánchez con esta red criminal. Uf, y lo que falte. Todo esto, añado una cosa más, Miguel, y ya terminamos de dibujar el cuadro, en el día en el que la mesa del Congreso, creo que ha sido, ¿verdad?, aprobaba... No, la comisión. La comisión del diputado, efectivamente. Sí. La concesión del suplicatorio a Ábalos. Y Ábalos, que estaba muy afectado. Así. Lo que estoy a favor de que respeten los derechos de un diputado. No se le puede investigar a un diputado. Llegamos hasta ahí, ¿no? Es decir, no podemos montar un operativo de la Guardia Civil que te debe proteger, no puede intervenir en los derechos, bueno, en principio de ninguna persona, pero de un diputado parece un poco, en fin, más raro, ¿no? Uy, pero si no vamos a ver, entonces... Si no ¿Por qué? Si no se investiga, ¿Pero ¿cómo por se qué? va a pedir luego ¿Por qué no se va a poder? el suplicatorio? No, No, está intentando confundir a la gente entre el hecho de que él no puede ir a juicio directamente y el hecho de que ni siquiera lo investiguen. Pero claro, si nunca te investigan, nunca puedes pedir suplicatorio para que vayas a juicio. Claro, pero es demencial. Aparte, este señor dijo hace 10, 12 días, no creo que fuera más atrás de ese tiempo, que él no tenía ningún problema, que él se ponía a disposición del Tribunal Supremo. Pero no de la Guardia Civil. No, claro. Claro. O sea, él quiere ir al Tribunal Supremo sin que la Guardia, nadie haya investigado nada y le dirán, pues usted es un señor normal como cualquiera. Sí, no hay nada investigado sobre usted. Claro, sí que es verdad que eso de que te investiguen suena feo. ¿No? Yo me apunto a esto de Ábalos. Claro, a mí no me tienen que investigar. No, pero sobre todo que no me investigue Hacienda, ¿eh? O sea, por eso, que nadie me investigue nada. Que no investigue nadie, ¿eh? Que eso, la investigación per se afecta a los derechos fundamentales de la persona. Pero fíjate, lo que dice Ábalos es que yo creo que es perfectamente sincero y que él está reflejando que él, que se considera diputado, él no está sujeto ni a las leyes ni a investigación, que puede, no sé, cometer las tropelías que haga falta y que nadie le tiene que investigar, igual que otra vez trasladaba que es que está solo porque no tiene secretaria. O sea, de verdad que es... De hecho, voy a perfeccionar su argumento. Si alguien te investiga, está yendo contra tu presunción de inocencia. Por si tú eres inocente, no hay por qué. No hay por qué investigarte. Si presumieran que tú eres inocente, no te investigarían. O sea, estamos ahí. Sí, es la concepción de ciertos políticos, en este caso pues del PSOE, que están por encima. Entonces, si están por encima, es rarísimo que investiguen a un diputado. Y añade, ¿no? Si acaso el resto de ciudadanos también, pero que hay como una barrera. Yo soy distinto porque yo soy diputado y es rarísimo que investigue. Y usted no sabe con quién está hablando. Exacto. Es que es un poco... Perdón por la autocita. Nosotros le hemos ganado recientemente, hace una semana, al señor Ábalos una demanda que él interpuso contra una cliente nuestra porque la cliente colgó en la red, entonces Twitter, de Casada X, colgó una fotografía de este señor cenando o comiendo en un restaurante, por tanto al público, quiero decir abierto al público, y esa señora pues ha resultado ser una de sus asistentes, pagada un poco por todos, ¿no? Bueno, la sentencia es palmaria, desestima su demanda, le condena en costas. Y evidentemente si de este señor se hubiera conocido todo lo que ahora se conoce hace, por ejemplo, un par de años y pico, pues ni siquiera habría ganado alguna que ganó. Lo que tengo que decir al respecto es que un hombre que ha llevado una vida tan absolutamente irregular, y si quiere que me demande, claro, como lo que se ha demostrado que ha hecho este caballero, pues yo creo que lo mejor que puede hacer es no acudir a los tribunales en demanda de nada, porque lo que tiene que hacer es rendir cuentas ante el Tribunal Supremo cuanto antes mejor. Rendición de cuentas, ha dicho el rey hoy en su discurso a los embajadores, que evidentemente no iba dirigido a los embajadores, iba dirigido, pues, que tenga oídos para oír, a la Publi que irse ahora mismo. A la Publi del tema de hidrocarburos, ya le digo yo que estamos preparando informe.
para que entendamos todo lo que está pasando. Llevará unos días, porque es complejo, pero bueno, lo sacaremos. Ahora publicidad y a la vuelta vamos con un asunto que es de una importancia enorme. Por culpa de la legislación ambiental de la Unión Europea, nos están pegando una cuchillada económica en los puertos feroz. Y lo peor es que encima son barcos europeos que se van a otro sitio, pero a 50 kilómetros. Porque se supone que en Marruecos no contamina, sino Algeciras sí. O sea, de verdad es de locura todo. Bueno, pausa para la publi y a la vuelta lo vemos. ...23:39, casi 40, ya estamos llegando casi todas las horas, 22:40 en las Canarias, y vamos a la cuestión esta de los barcos mercantes, de verdad. O sea, que no es una cuestión especializada, que estamos perdiendo un porrón de dinero por culpa de la legislación ambiental europea, que es absurda. Tan absurda como que, según ellos, si un barco atraca en Algeciras, contamina y tiene que pagar derechos. Si atraca en Marruecos a pocos kilómetros, no contamina y no tiene que pagar derechos. Con lo cual, claro, aquí no atracan y no pagan. En fin, bueno, mire... aquí nos atracan de otra manera. Aquí nos atracan de otra manera. Yago Soler nos lo cuenta. La mayor naviera del mundo, la danesa Maersk, elimina Algeciras de la ruta que conecta a Estados Unidos con Asia y Oriente Próximo. A partir de ahora, la escala de los buques se hará a menos de 30 kilómetros del geoestratégico puerto algecireño. Y en otro continente, en África, en la terminal marroquí de Tánger Med. El motivo: los puertos africanos son más económicos y no tienen un impuesto de la Unión Europea por la emisión de CO2 de los buques, aunque las rutas de las navieras suelen cambiar con el paso de los años. La multinacional dice que respalda las decisiones de Bruselas y que la decisión es económica. Uno de los primeros medios en hacerse eco era el diario campogibraltareño Europa Sur. Y la noticia no ha pasado desapercibida en el sector económico. En una entrevista en Onda Algeciras Televisión, el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar alertaba de los sobrecostes para la exportación española. Podemos hablar, por ejemplo, de un exportador de Córdoba que exporta aceite de oliva, por mencionar uno de los productos que más salida tiene en el tráfico de exportación desde nuestro puerto, y que va dirigido, por ejemplo, a la costa este americana. Pues al no tener esa conexión directa, va a tener dos impactos. Uno, que va a tener un aumento en coste, puesto que va a necesitar un feeder, un intercambio con otro puerto, en este caso probablemente sea el de Tánger Med, o utilizar otras rutas distintas a las que hacía. Y por otra parte, que eso lleva consigo un incremento en costes, pero también en tiempos de tránsito. También podría afectar a diferentes empresas de una comarca con un tejido social y económico bastante deteriorado. Pero no es solo cosa de Algeciras. Según la consultora Ocean Capital Partners, los sobrecostes para los cargueros que lleguen a España serán de 99 millones de euros, lo que provoca la fuga de barcos a Marruecos y Argelia. Desde los principales puertos europeos lanzan una advertencia por el desvío de estos grandes buques a países extracomunitarios, como sucede en Alemania, Bélgica o Países Bajos, que ven cómo la mercancía se dirige a Noruega o Reino Unido. Una auténtica batalla naval que se puede enmarcar dentro de la geopolítica, ya que no se ven motivos para pensar que la relación entre el próximo presidente estadounidense Donald Trump y la Unión Europea será buena. Marruecos puede aprovechar la llegada de Trump para proyectarse como socio de Washington en el Mediterráneo. Ya pasó con el reconocimiento en el anterior mandato del Sáhara Occidental y un importante rearme del ejército marroquí por parte de Estados Unidos. Toma ya. Eso además. Pero es que es una insensatez completa. Una insensatez, una ridiculez. Se calcula que cada carguero, por parar en Tánger, se ahorra 160.000 euros. Pues imaginemos... Lo raro es que no haya más. No, imaginemos los trayectos. Pero bueno, esto es un poco la reflexión también que hacíamos con lo del tema del lobo y con una directiva que viene ahora, que es la Directiva de Sostenibilidad, que obliga a las empresas a medir la huella de carbono, pero de cada taxi que coge uno de los empleados. Y es verdad que aplica para empresas grandes. ¿Verdad? Sí, aplica para empresas grandes, 250 trabajadores o empresas cotizadas, pero también te obliga a medir la cadena de valor de todos los proveedores. Y no solo eso, luego uno lo tiene que auditar
esa memoria como información financiera y entonces aparece un auditor, ¿no? Pues una de las Big Four y te dice, bueno, para auditarte la memoria... Las Big Four son las 4 grandes auditoras. Las 4 grandes auditoras. Vale. Para auditarte esta memoria que usted tiene que medir entre todos los parámetros, pues la huella de carbono, pues son 150.000 euros. Entonces, al final, ¿qué se consigue? Pues un país donde el industrial, vamos, es imposible hacer dinero. ¿Y esos 150.000 euros? Van para la auditoría de turno. Entonces, al final, es un país de servicios de consultoría, de es asesores... Una trampa normada. Claro. Es peor casi todo que haya todo esa legislación, los encargados de recaudar, los encargados de auditar, que el propio hecho, que también está mal, claro, de que se ponga ese impuesto extra. Sí, y sobre todo si se consiguiera la finalidad, como en este caso decimos, oye, pero he evitado, ¿no?, las emisiones o he evitado la contaminación del mar, pero si está a 30 millas, o sea, está a 30 kilómetros, 15 millas, pues lo mismo con lo de la huella de carbono, ¿no? Entonces, efectivamente, es un sinsentido y es que estas políticas son un lobo para los países. O sea, navieras europeas como esta danesa, ¿verdad? Para ahorrarse dinero en función de la legislación europea, dejan de atracar en puertos europeos y lo hacen en puertos marroquíes. O sea, de verdad, Úrsula. Nos hemos dotado de unas élites que si quisieran destruirnos no lo harían mejor. ¿Verdad? Y con un marketing bueno, porque efectivamente todo esto está envuelto en, ¿sabes?, un mundo verde, un mundo mejor... o, ¿sabes?, respetando a los animales, pero es que no se consigue tampoco el objetivo, porque si me dijeran, no, es que el objetivo se consigue y es eficaz, pero es que de verdad que es una incoherencia absoluta. No, y el mal obviamente siempre se va a disfrazar de bien, entonces es normal que tengan ese recubrimiento, pero por eso está muy bien hecho, o sea, es que está muy bien hecho. Es que desviarse... Porque además cualquiera de nosotros se dice, oye, que esto es una barbaridad, ¿quieres que mueran los pececitos del Mediterráneo? La cosa es que desviarse a Tánger o Argelia significa añadir distancia al trayecto y, por tanto, contaminar más en realidad. Pues, Úrsula, ¿de verdad? Bueno, pero es que esas cabecitas pensantes que tenemos en Bruselas, en Estrasburgo y por toda el orbe de la Unión Europea, yo realmente creo que es verdad que los nacionalismos, salvo países como España, pues parece que están bastante más contenidos, pero es que cuando llegas a la aplicación de la hiperburocracia que hay ahí, dices, Dios mío, si es que todo lo que me va a venir de ahí son palos. Totalmente. En fin, bueno, me quería dejar yo para el final un asunto que merece una reflexión importante, que es el tema de la vivienda, que es tema complejo, que se puede examinar desde diferentes perspectivas. A mí me gustaría examinarlo no desde la perspectiva práctica, seguramente habrá tiempo, es cierto que las medidas que el Gobierno ha anunciado están unas tan envueltas en paja retórica y otras son tan absurdas que es complicado entrar. Por ejemplo, ¿en Barcelona han bajado los alquileres? Sí, pero 1/3 de los pisos han salido del mercado. Con lo cual, bueno, en Valencia vamos a construir no sé cuántos miles. Es lo que dijo Ábalos hace 4 años. Ábalos, cuando estaba de ministro. O sea que ahí, la verdad, si quiere usted otro día entramos. Pero hay una cuestión de fundamento que a mí me ha parecido particularmente importante, que es el enfoque ideológico del Gobierno, que es transparente. El enfoque ideológico del Gobierno es el del foro de Davos, ¿eh? No tendrás nada y serás feliz. O sea, la propiedad en sí misma es mala. Que tú tengas algo y lo utilices para hacer un negocio, para comprarlo, para especular. Y eso es malo. ¿Y por qué? Que tú tengas algo y lo des en herencia es sospechoso. ¿Por qué? Porque hay alguien que va a ser el heredero y otro que no. Y dice, bueno, es que ese otro no es hijo mío. O sea, da igual, es una injusticia. Ahora vamos a ver. Ojo, que es lo que se deduce de todo lo que el Gobierno ha estado contando. Por ejemplo, la señora Alegría, la vivienda es un derecho, no es un negocio. Lo escuchamos. El objetivo de este Gobierno es convertir la vivienda en el 5.º pilar del estado del bienestar. Queremos convertir el acceso a la vivienda en un derecho, en un verdadero derecho, y no en un negocio como algunos pretenden. De hecho, en estos 7 años hemos multiplicado por 8 el presupuesto destinado a vivienda, pero es que vamos a seguir en esa tónica y en esa dinámica. Vamos a seguir trabajando, aplicando más recursos.
Bueno, que llevan gobernando 6 años, ¿eh? Pero vamos a ver. Y medio. Sí. Pero vamos a ver. ¿Por qué no va a ser un negocio si es mía? Claro, o sea, no es de la señora Alegría. O sea, la he pagado yo. Además, la he pagado yo y además he pagado los impuestos a la señora Alegría para que fuera mía. Y sigo pagando todos los años. Y si quiero transmitirla voy a tener que pagar también por eso. Y viene esto a decirme que no es un negocio. ¿Por qué? Porque no es mía. Claro. Aplique usted este contexto a lo de Pedro Sánchez. Mira, espera. Escucha, Pedro, vale. Que todavía te quedan cosas que te congelarán el alma. Pedro Sánchez. Además, si no lo hacemos, la sociedad europea y, por tanto, la sociedad española va a acabar dividida en 2 clases de personas. Aquellas que reciben una o varias casas de sus padres, de sus madres, y pueden, por ello, dedicar el grueso de sus ingresos a otros proyectos vitales, como pueda ser formarse, emprender, viajar. Y aquellas otras personas que se pasan el día y la vida trabajando para poder pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven. Pues nada. Formarse, emprender, viajar, tener hijos, Pedro, que es que antes había familias, ¿verdad? De montar una empresa, efectivamente, pero ¿dónde está el problema? En que unos han recibido una herencia y otros no. Es que antes, y esta es desde mi punto de vista la gran canallada, hasta hace muy poco tiempo cualquier español en España podía tener una vivienda. Y la mayor parte de la gente que recibe viviendas en herencia hasta hace muy poquito tiempo no recibía casoplones en Sotogrande, ni casas como esa que le compraron a Ábalos, sino pisitos de 80 o 90 metros en la periferia de las ciudades. Claro, o sea que está inventándose un mundo que no es para justificar una política ideológica de represión de la propiedad. No, es la inducción comunista, de la componente comunista del gobierno social comunista, que ha hecho que en los últimos 4 años hayan desaparecido del mercado del alquiler convencional más de 80.000 viviendas. ¿Por qué? Pues porque con el conque de la pandemia empezaron a hacer concesiones a los inquilinos respecto de moratorias, de suspensión de la necesidad de pagar, etc. Y resultó que por influencia de los podemitas, esas prerrogativas al inquilinato que han desequilibrado la relación normal entre casero e inquilino, ha llegado a poder hacer, incluso han hecho una reforma de la ley de enjuiciamiento civil en cuanto a los desahucios, que comporta que cuando tú eres tenedor de más de 5 viviendas o más, si un inquilino no te paga, tú no le puedes echar. Tú tienes que buscarle primero la famosa solución habitacional. Y así hay muchos propietarios de casas que están diciendo, mire usted, la política social la va a hacer usted con su patrimonio, pero no con el mío. Y prefieren venderse sus propiedades y destinar el dinero a lo que les parece más oportuno. Eso sí, siempre bajo la égida del Ministerio de Hacienda, que para eso María Jesús se las pinta sola. Ese es el grave problema, que hacen políticas presuntamente sociales con el patrimonio de los demás. Sí, para empezar, el tema de la vivienda no les ha importado nunca, es un problema que, o sea, lo sacan ahora pues para contrarrestar el intento de ataque al Estado de Derecho, ¿no? Entonces, pues bueno, pero ya puestos entrando en materia, o sea, es un programa que han creado ellos porque están acaparando suelo, es facilísimo aumentar la oferta, pero claro, si a eso le unes una ley de protección al ocupa, pues la gente no quiere alquilar su casa, obviamente, porque tiene unos problemas grandes. Si a eso le unes un problema de impuestos, de fiscalidad, por ejemplo, una persona que se comprara su casa en los años 70 por X y la vende hoy, pues hay una plusvalía grande y enorme, por la inflación también, pero es que no hay coeficientes que regulen la inflación de abatimiento, por lo tanto, está tributando por una ganancia
herencia que no es real, también es nominal. Y eso lo hizo el PP, ¿eh? O sea, quiero decir, si todo esto es una suerte de políticas donde nunca nadie ha estado pensando en el ciudadano ni en su acceso a la vivienda y ahora lo traen pues como elemento electoral. Pero en cuanto a la herencia, a mí me parece gravísimo que le diga a alguien que ha estado trabajando y que, yo qué sé, que ha decidido reservar su patrimonio y dejárselo a sus hijos o fundírselo y que se buscan sus hijos su vida, que le digan que tengan que tributar también por ello. Me parece una ley basada en una especie de envidia, ¿no? Y de desheredación, pues porque yo no lo tengo. Un poco también de desheredación, a lo mejor, de la memoria, ¿no? Pues la memoria, te voy a decir, que no te la cuenten tus padres, te la cuento yo, y la casa, que no te la dejen tus padres porque me la voy a quedar yo también, ¿no? Entonces dejas al ciudadano absolutamente pues, desposeído. Es verdad que rompe la continuidad generacional, ¿eh? Termina haciendo gente que protesta mucho porque sus padres cobran una pensión muy alta. Y eso es lo que estamos ahora, en fin. Sí, allí, o sea, está por un lado lo de la envidia, de quitar o el estatismo, ¿no?, que decía Miguel, quitar desde el Estado, pero es verdad que desde un punto de vista estrictamente individualista hay un argumento para estar en contra de las herencias. Tú lo ponías bien mostrando al otro lado, ¿no? Va en contra de las familias, ¿no? Es decir, si no tuviéramos familias, si no existieran las familias, o si no importaran, que es para el caso lo que quieren, desde el punto de vista individualista es verdad que el heredero no ha trabajado para tener la herencia, no se lo ha currado, no se la merece. Si todo lo que podemos tener son solamente fruto de nuestro esfuerzo, de nuestras capacidades, de nuestro trabajo, pues sí, es verdad que la herencia no responde a ese paradigma individualista, que a veces no es solamente... ¿Y qué hacemos? ¿Tiramos la catedral de Burgos entonces? Claro, la cuestión es que estamos prescindiendo ya no solamente de la familia, sino también en general de todos los legados. Claro. Legado, herencia, son sinónimos de todas las herencias que tenemos, de todo lo que... Entonces, seguir pensando que somos individuos que surgen como, no sé, como una especie de hongos, pero los hongos también venden a las esporas, o sea que también deberán algo a los hongos que existieron algo. Somos como unas cosas así que surge, que no debe nada a nadie, ni a su familia, por ser más próxima, ni a su país, el ejemplo que tú ponías, o a su civilización, o en general a toda la humanidad entera que ha ido aportando desde saberes hasta las carreteras que llevaron a tu madre hasta o la calzada asfaltada, o menos asfaltada, pero que tenía un camino que la llevaron hasta el hospital cuando naciste, o el que construyó la cama donde naciste si te quedaste en casa. Entonces, prescindir de todo eso y dejarnos solamente como individuos totalmente aislados, también lleva en el fondo, prepara esa mentalidad. No solamente la mentalidad de la envidia izquierdista, sino también la mentalidad individualista que a veces sí que se ha fomentado desde cierta derecha. Pero es que, Miguel Ángel, existe un Código Civil que tiene una regulación absolutamente profusa, exhaustiva, de todo el derecho hereditario. Existen 7 derechos forales: Cataluña, Baleares, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia, que precisamente en lo que han basado su hecho diferencial, entre otras cosas, pero la más importante prácticamente, es el derecho sucesorio. Si este señor ahora va a cuestionar esto, ¿con qué nos vamos a encontrar si ellos siguieran gobernando? Con que se van a cargar todo lo que es el derecho sucesorio o lo van a subvertir de tal manera que no va a valer la pena que un padre trabaje pensando en el futuro de sus hijos. Más bien esto segundo, más bien esto segundo. Y sobre todo... Y esto segundo se puede hacer tan fácilmente como poniendo una ley. O sea, puede haber 18.000 leyes de derecho sucesorio de 48 comunidades autónomas distintas, pones una nueva ley y un nuevo impuesto y ya está justificado. Es que yo cuando he peleado... el problema es que hay una sociedad que acepta eso, pero es que esta sociedad es la que hemos aceptado que ahora también nos pongan en este nuevo año un montón de impuestos, cuotas de seguridad, solidaridad, relacionadas con lo que hablábamos antes de las pensiones, etcétera. Es decir, en el momento en que has inoculado en la sociedad la sensación de que estas cosas en el fondo son de alguna manera lo justo, porque si no estás yendo contra la posibilidad de que la gente viva bajo techo, ya está todo... Que hablamos de sucesiones, pero ¿y por qué no donaciones? Porque yo no le puedo regalar a José Javier, que me cae fenomenal y me parece un hombre estupendo, el regalo que me dé la gana. Porque... Sí, señor, yo apoyo la moción. Exacto. No tiene sentido, ya sea mortis causa o inter vivos, que es lo que define nuestro derecho tradicional. Pero cuidado, porque el derecho a la propiedad no es un derecho de los fundamentales. Es decir, no está 100% garantizado.
Y nuestra Constitución, otra vez otro error, dice que se respetará teniendo en cuenta el interés social. ¿no? Exacto. La función social de la propiedad. Pues es que la ¿Quién función define social, la función social de la propiedad? Entonces, La Fiscalía General del Estado. Entonces, La función social de la propiedad es, ante todo, que exista la propiedad. Digo. Eso es. Si no existe, no tiene función social. Entonces, sí que, pero es verdad que, bueno, que es verdad lo que dice Miguel Ángel, que nos hemos ido cargando progresivamente de cadenas sin que nos demos cuenta. Y ahora mismo, bueno, lea usted mi artículo de Gaceta de hoy, mire, la aldea de los esclavos. Cuando fueron a levantarse, descubrieron que ya no podían. Pues ahí es donde estamos. O sea, que yo que he estado trabajando desde los 20 años y voy a cumplir 70 y que me he esforzado todo lo que he podido para vivir, mal hecho. Para vivir, desde luego, Te quedan 10 lo segundos, mejor que he Miguel, podido, pero también para dejarle algo a mis hijos, resulta que viene a... Ojo, que yo he leído en te quedan Twitter 10 segundos, Miguel. que Pedro Miguel Ángel Sánchez Quintana tiene, Paz, Gabriela Camuñas, Miguel tiene Durán, mil gracias, que más estás allá. Adiós. A Miguel sí que vaya a lo suyo.